Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 27. Todavía estoy afinando algunas cosas para las demás historias. Vaya, ya están prácticamente terminadas, pero aún no están donde quiero. Cruzo los dedos para que se publiquen antes de Navidad. Kintsugi capítulo 27. Buen viaje. Gracias, señor. El hombre no dijo mucho más. Eri frunció el ceño levemente cuando el hombre y otros dos bajaron del carruaje. No se veía ningún pueblo en aquel camino trillado. Cerró la boca cuando su padre levantó la mano. Era grosero, al menos para ella, cómo actuaban esas personas. Quiso decir algo, pero el dolor de lo sucedido la mantuvo en silencio. Quedaban solo Hefesto, Eri y Mestra. Eri observó a la noble mujer. Notó como los ojos de Mestra brillaban con desafío, obstinadamente fija en el camino, absorta en sus pensamientos. La mujer se estremeció, clavándose los dedos en los brazos. ¿Estarán bien?, preguntó Eri. No lo sé, admitió Hefesto. El grupo desapareció en el bosque. Sin armas ni armadura. Era el colmo de la estupidez. Por miedo, se precipitarían hacia la incertidumbre. No son muy inteligentes, se quejó Eri. Mestra frunció el ceño y miró fijamente al niño. No quieren asociarse con los dioses. Eri se enojó ante eso, pero ya no podía discutirlo más. Es una idea sensata, asintió Hefesto, hasta que te adentras en el bosque cerca del anochecer. Mestra hizo una mueca y asintió en señal de acuerdo. Ifrit. La pobre mujer noble se cayó de su asiento y se arrastró hacia atrás mientras un pájaro nacido de llamas azules escapaba del cuerpo del dios frente a ella. Asegúrate de que lleguen a casa sanos y salvos, pidió. El pájaro estaba igualmente molesto como Eri, pero siguió adelante sin quejarse. Eso es un fénix. Eri sonrió y giró su cuerpo para descansar en el respaldo del banco del conductor en el carruaje. ¿Sí? Se llama Ifrit, la bestia divina de mi papá. Si notó la confusión de Mestra, él no lo demostró. Frunció el ceño ligeramente y entrecerró los ojos mientras pensaba en algo. No pidas mascotas. No le gustan. ¿Quién querría acariciar a un pájaro en llamas?, pensó Mestra. Se tragó ese arrebato, guardándoselo para sí. Aunque por la forma en que Eri se rió, probablemente lo sabía. Mestra se estremeció levemente, invadida por la sensación de poder divino. Antes no lo sentía, pero desde que Poseidón la bendijo, lo sentía en la superficie de su piel. Se sentía como si estuviera junto a un volcán dormido. Dijiste que necesitabas ayuda, ¿verdad? Mestra tragó saliva. Había tenido suerte de que el dúo no le hubiera hecho preguntas. Esperaba que la llevaran a casa y lo vieran con sus propios ojos, pero quizá fuera demasiado esperar. Mi padre ha sido maldecido, murmuró, por la diosa Demeter. Hefesto giró la cabeza y su ojo dorado miró a la muchacha por encima del hombro. Hay que detenerlo, murmuró Mestra, pero lo más importante es que hay que eliminar su maldición. Eri parpadeó, enfriando al instante su expresión. Su cara de póker era impecable, y legible incluso para su padre. Con quienes la conocían, no servía de mucho, pues solo demostraba que ocultaba algo, pero con desconocidos... Mestra tamborileaba con el dedo con impaciencia, cada vez más molesta. ¿Acaso les importaba? Agotamiento, estrés, una combinación de ambos. En cualquier caso, su calma no aliviaba la tensión que sentía. Solo lo encendió. ¿Querías saber por qué esa gente te evitaba? Mestra lo fulminó con la mirada. Incluso cuando su estómago se retorció, el rostro de Eri nunca cambió. Porque aunque ayudes, no haces más que empeorar las cosas. Los dioses solo destruyen. No les importa lo que nos pase a los demás, ni lo que dejen roto. Era difícil rebatir lo que sabían, pero la forma en que Hefesto se liberó hizo que Eri pensara que había algo más de lo que Mestra insinuaba. Sin embargo, la chica no parecía mentir. Eri no tenía ningún recuerdo de Demeter, por lo que no podía discutir, y su padre permaneció en silencio, simplemente mirando el camino que tenía por delante. Di algo. Cuando la mirada de su padre se cruzó con la de Mestra, la chica, casi frenética, se quedó rígida. Al mirarla, solo vio a una joven asustada. Alguien que había sido llevada al límite. Sus ojos estaban apenas enfocados, estresados.
Observó los pequeños arañazos en sus brazos, donde se los agarraba con las uñas, royéndose la piel una y otra vez. El conocimiento de Milla sobre los mitos griegos era más práctico que universal, y en realidad solo se dedicaba al conocimiento útil en la batalla. Sin embargo, incontables vidas permitieron una acumulación de conocimiento por osmosis. La historia de Mestra fue una de ellas. Mestra intentó hablar, pero esa mirada pareció arrebatarle la voz y apretarle la garganta. Los hombres siempre la miraban de la misma manera. Miradas llenas de lujuria o ambición. Los pocos que la miraban como a una persona siempre eran ahuyentados por su padre. No son lo suficientemente buenos, decía, su linaje es débil. Más bien, sus arcas no estaban lo suficientemente llenas. Incluso la compasión, desde que algunos de sus sirvientes la vieron venderse, se había vuelto tan frecuente que era común. Sin embargo, era como si su mirada la deconstruyera, como si la conociera, como si supiera lo que pasó. El olor a agua salada se filtraba como aguas residuales, la sensación de dedos alrededor de su garganta hacía que el mundo diera vueltas. Se mantuvo firme, luchando contra las náuseas. «Papá, no nos corresponde entrometernos», aseguró Hefesto. Aunque era más por Mestra que por su hija, no sirvió de nada para tranquilizar a la mujer, que estaba a punto de temblar. El olor a ceniza le inundó la nariz, la sensación del mar retrocediendo ante la mayor presencia del fuego. Un brillo iluminó sus ojos, y vio que el cuerpo del dios se había agrietado. «No hay sangre», pensó distraídamente. Su poder irradiaba, dejando a Eri sonriendo. Se deleitaba con el calor divino como un gato junto a la chimenea. Inspirada, Eri intentó conjurar un hechizo diferente. La runa de la paz, formándose. Traía una sensación de calma a quienquiera que fuera lanzado. Eri dio un salto cuando el maná de su padre la envolvió, y el maná jadeó al ser sofocado. Él solo negó con la cabeza ante su mirada inquisitiva. A la chica ya le habían arrebatado algo. Forzar una sensación de calma tendría el efecto contrario. En cambio, simplemente esperó. Podía sentir el poder en Mestra. Una sensación tan extraña, las bendiciones. Inconfundiblemente divina, pero de alguna manera diluida. Rugía dentro de la mujer como una corriente de resaca, agitándose a intervalos irregulares. Si las historias fueran ciertas aquí, como lo fueron en el mundo de Milla, sentir tal poder sería una maldición, no una bendición. Un acto de crueldad que la ataba constantemente a su agresor. Qué irónico y repugnante, pensó Hefesto frunciendo el ceño, una bendición que le concede la libertad y al mismo tiempo le encadena a Poseidón. La propia divinidad del dios del fuego no hizo nada para repeler la bendición, pero pareció haber silenciado el sentimiento de ella, cualquiera que fuera la paz que trajera. Cabalgaron en silencio hasta que el temblor de Mestra cesó y sus ojos se volvieron pesados. Eri actuó con rapidez, desplegando una esponja de energía verde. Los ojos de Eri brillaron mientras cantaba su hechizo, y la energía se entrelazaba con el cuerpo de la mujer. Los ronquidos de Mestra les trajeron una sonrisa a ambos, el hechizo actuó como almohada y manta al mismo tiempo. Una aplicación interesante, admitió Hefesto. Es solo un hechizo, sonrió Eri, no es gran cosa. Se sonrojó ante la sonrisa cómplice de su padre. Su maldito tartamudeo la conseguía siempre. La manipulación cruda del maná requería dos cosas: control y condensación. Controlar la dirección del maná, condensar la cantidad de maná. Esta era una habilidad que ni siquiera las brujas más experimentadas bajo el control de Hécate podían dominar. Un reino al que solo ciertos individuos podían acceder. Como hija de Atenea, la mente de Eri era excepcionalmente apta para dominar la manipulación del maná puro, para la envidia de los discípulos más antiguos de su madre. Aún no era una adolescente y ya había superado a sus compañeros aprendices, al menos en la aplicación. Aún no tenía los palos, pues carecía de experiencia y de una teoría más profunda. Manipular el maná puro era solo el primer paso. Invocarlo para potenciar hechizos existentes y crear nuevos fue el primer obstáculo que Eri tuvo con la magia. Emocionante y molesto a la vez. Todo su poder místico, la personificación absoluta de la magia, reducido a un sueño reparador. Sin embargo, la sonrisa orgullosa de su padre le hizo pensar que ese uso inusual de la magia era lo correcto. Probablemente Hécate lo desaprobaría, pero por una vez, a Eri no le preocupaba.
Sin embargo, pensar en sus padres la hizo fruncir el ceño. ¿Estás bien?, preguntó. Ella, parece sola, murmuró Eri. Él permaneció en silencio, chasqueando la lengua para que los caballos aceleraran. Su padre la vendió, ¿verdad? Lo hizo. Es una práctica conocida como esclavitud. No me gusta, frunció el ceño Eri. No muchos lo hacen. Pero sucede. Gruñó ella. Sí. Hay múltiples razones que la gente usa para justificarlo. El tono apagado de su padre no la convenció de que existieran justificaciones. Ella sentía lo mismo que su padre. Tales excusas serían huecas. Deberíamos viajar y detenerlo todo, declaró Eri, de pie en el banco. Ya veo, sonrió Hefesto, deberíamos recorrer Grecia y matar a los malhechores. Ella había tenido sentimientos similares en el pasado. Siempre se burlaban de ella. Sin embargo, las palabras de su padre no conllevaban tales insultos. ¿Sí? Sonrió, siguiendo el juego, héroes en toda Grecia. Eri, de joven, tenía más conciencia de política que la mayoría de los adultos. La intervención de los dioses en los asuntos humanos era, en el mejor de los casos, tenue. Le sorprendió que su padre no se viera afectado en absoluto por la matanza de varios esclavistas, pero lo atribuyó a su conocimiento de la ley divina. Hefesto no pudo evitar reírse con ella. Había acariciado la idea de cambiar el mundo. Era poderoso e inmortal. La teoría era sólida. Sin embargo, las experiencias de Emilia seguían en sus manos. Tenía las mejores intenciones, un genuino deseo de hacer el bien. Sin embargo, el desenlace de su vida fue desgarrador. La erradicación del mal requería la aniquilación del libre albedrío. Mientras la gente pudiera elegir, algunos elegirían la grandeza y otros el pecado. Era un cobarde. Temía en qué se convertiría al perseguir tal objetivo. Quizás. Estas preguntas lo mantenían despierto. El constante ir y venir sobre la ética y la moralidad de semejante idea. Sin embargo, al mirar a Eri, sintió que había tomado la decisión correcta. Emilia se había destruido a sí mismo persiguiendo semejante ideal. Se podría argumentar que no era tan vacío como el héroe de hierro forjado, que podía hacerlo, que era posible. Pero valía la pena repetir la tragedia de Emilia. No, pensó Hefesto, mientras tomaba el rostro de Eri. Su hija chilló, apoyándose en su mano. Su calor, su sola presencia, los entraban. Hécate, Eri, los ríos e incluso Lemnos. Ahora tenía una vida y una responsabilidad propias, la misma que Emilia anhelaba en lo más profundo de su ser. Gracias, pensó Hefesto, por todo. Le debía a la existencia conocida como Hefesto y Emilia más de lo que jamás podría pagar y la viviría al máximo. Nunca está mal ayudar a alguien, dijo Hefesto. Eri parpadeó y sus ojos brillaron. ¿Qué? Nunca está mal ayudar a alguien, dijo Hefesto lentamente, es un dicho que he llegado a adoptar. Incluso cuando tengo responsabilidades propias, nunca está mal ayudar a alguien. Nunca está mal ayudar a alguien, murmuró Eri. Su mirada se suavizó al mirar a su padre. Se apartó de su mano y se movió en el asiento para hundirse en su costado. Todo su cuerpo se apretó contra él, abrazándolo con fuerza. Eri estaba pensando en Mestra y en lo que le pasó. Dice que quiere liberar a su padre, pero, incluso a su corta edad, Eri notó lo forzados que eran los deseos de Mestra. Sus palabras no armonizaban con su voz. Eri cerró los ojos y abrazó a su padre con más fuerza. Te amo, dijo ella simplemente. Sin embargo, ninguna palabra podría compararse con una frase tan simple. Ella sonrió mientras él sujetaba las riendas con una mano, dejando que la otra la abrazara suavemente. Yo también te amo, sonrió. Sintió el estruendo en su pecho mientras hablaba. Su tono grave, como siempre, la hacía sentir segura. Donde quiera que estuviera su padre, Eri sabía que nada podía interferir. La idea de que su padre le hiciera daño era completamente ajena a ella, así que cuando lo veía en Lemnos o, en el peor de los casos, aquí con Mestra, siempre la hacía sentir agradecida por su padre. Era el más fuerte, pero más importante aún, era el mejor. Eri se obstinó en mantener los ojos abiertos, haciendo pucheros ante la suave risa de su padre. Duerme pequeño. Te tengo. Pero yo quiero quedarme despierta. Tartamudeó desafiante, aunque su cuerpo la traicionaba.
Hefesto observó el cielo estrellado. El débil sol casi había desaparecido mientras la noche empezaba a caer. Un orbe de llamas permaneció sobre ellos, proporcionándoles luz en el camino. Duerme. Estaré aquí cuando despiertes. Siempre, prometió. Los ojos de Eri se cerraron, dejando solo a 2 personas despiertas. Mestra se mordió el labio, incluso con los ojos cerrados. Finalmente, Hefesto se detuvo para atender a los caballos, cubriendo a Eri con una manta y una pequeña llamarada mientras dejaba descansar a las bestias de carga. Mestra se puso rígida, temblando levemente al oír al dios acercarse pesadamente al carruaje. El sonido de sus pies metálicos crujiendo sobre la tierra resonó en su mente. Se tensó al sentir la suave tela que la cubría. ¿Qué? Pensó. Sus ojos se abrieron de golpe y miró al dios que parpadeaba mientras la miraba. Disculpas, susurró Hefesto, no quise despertarte. Hace frío por la noche, así que pensé que agradecerías un poco de calor. Sostuvo la tela gruesa y cálida contra su cuerpo. Era irresistiblemente suave. Observó la pequeña esfera de fuego que él tenía en las manos y la levantó en el aire. Tan cerca que debería haber ardido, pero era suave. Una llama parpadeante que, contra todo instinto, parecía amigable. Debería levantarme, murmuró. La idea de dormir cerca de ese hombre, de cualquier hombre, estaba fuera de cuestión. Necesitas descansar, explicó Hefesto. No te pasará nada mientras yo esté de pie. Las palabras de Poseidón resonaron en su mente. La forma en que su tono y sus emociones fluctuaban como el mar. Demeter era contundente, directa e indiferente. Hefesto, en cambio, era cálido, aunque gruñón. Lo odiaba. Odiaba cuanto deseaba que fuera su propio padre quien dijera esas palabras. Se acurrucó bajo su manta. Su plan, antes infalible, ahora se desmoronaba rápidamente en su mente. Salvar a su padre, ganarse su afecto. Simple. Sin embargo, ¿fue alguna vez padre? ¿Era este un padre al que ella quería salvar? La vendió por dinero, usando su bendición ilícita para estafar a sus posibles compradores. El dios del mar le arrebató su castidad, como a una bestia despreocupada, y a su padre no le importó. La primera vez que su padre la vendió, tan desesperada estaba su hambre de comida, que ella gritó pidiendo ayuda. Su voz estaba carbonizada y quebrada para cuando llegó al océano. Su corazón se hizo añicos cuando no fue su padre quien la liberó, sino él. La bendición que le dio le permitió regresar a casa todo para que su padre la usara una y otra vez. ¿Cambiaría? Pensó, abrazando más fuerte la manta, importaría. Ver a Eri y Hefesto solo avivó esa envidia, y ahora él estaba allí, actuando como una figura paternal. Era demasiado. Hefesto suspiró al notar cómo luchaba por mantenerse despierta, antes de sucumbir finalmente. No la culpaba. Esperó un momento cerca del carruaje antes de asentir, seguro de su seguridad. Después de todo, graznar. El mejor guardián que podían pedir estaba aquí. Tardaron, ¿verdad? Sonrió Hefesto, mientras Ifrit se posaba en su hombro. Se vieron por un instante mientras las experiencias se filtraban entre ellos. Ifrit no se molestó en hacerse invisible, no tenía sentido. Después de todo, ella era el elemento disuasorio para animales salvajes y bandidos. Lo que no había considerado era que los humanos se pondrían furiosos al verla en el cielo. Tardaron horas en llegar a casa, corriendo por el bosque en direcciones extrañas como si los estuviera cazando. Incluso aterrizó en una roca cerca de uno y les dirigió la mirada más seca que pudo. No hizo nada. Estaban asustados, rió Hefesto, das bastante miedo Ifrit. Graznar. Estás que arde. ¿Qué más se supone que deben pensar? Quizás la próxima vez seas un poco más discreto. Graznar. Picotear. Suspiró, sintiendo su vanidad fluir. Comprendió de dónde provenía su deseo de ser apreciada. Después de todo, un ave que ardiera con llamas azules era algo inaudito. Para otros Fénix, sería algo digno de admiración, no de temor. Admitió que le pareció una tontería. Picotear. Solo porque curo no significa que no duela, gimió Hefesto. Se erizó las plumas, batiendo las alas para volar rápidamente hacia el carruaje donde dormían Eri y Mestra. No tardó mucho en conjurar un tronco y encender una pequeña llama. Se frotó las manos, más por costumbre que por otra cosa, y cerró los ojos.
Su cuerpo crujió al fluir libremente su divinidad. A diferencia de otros dioses, Hefesto no tenía que preocuparse por la salud de su hija en su proximidad. El flujo constante que los dioses no podían soportar no era un problema. El poco poder de él con el que ella interactuara se disiparía sin problemas al amanecer. Su cuerpo se encendió, las grietas fluyeron por su cuerpo como siempre. Rara vez tuvo la oportunidad de practicar durante su pequeña aventura, así que la aprovecharía cuando se presentara. Fue la primera técnica que desarrolló a partir de su propia violación, una habilidad que no provenía de las habilidades de Emilia, sino de las suyas. Aprovechando su biología única, podía moldear las grietas de su cuerpo para crear runas. Pero, como todo en la vida, no fue del todo perfecto. Las runas deberían haber actuado como estaba previsto. Sin embargo, la divinidad, la biología o simplemente el dedo medio del destino demostraron estar más allá de sus teorías. La runa de fuerza crujió en su hombro derecho. Sintió que su piel se tensaba y sus músculos se volvían más pesados. Era la primera runa que lograba dirigir con cierta constancia. Se golpeó la piel, y un golpe sordo resonó silenciosamente a su alrededor. Un aumento de durabilidad, más que de fuerza. Las runas, por su propia naturaleza, eran representaciones. No eran conceptos fijos, y eso se notaba rápidamente. Los efectos iniciales siempre eran desviados de algún modo. En una ocasión, usó la runa de fuego, preguntándose cómo podría potenciar su ya divina conexión con el fuego. Él explotó inmediatamente. Hefesto respiró hondo, cruzó las piernas y apoyó las manos en las rodillas. La divinidad se arremolinaba silenciosamente bajo su piel. Su solución era obvia: líneas de estructura rúnica en lugar del uso de una sola runa. Sin embargo, eran más bien conjeturas, ya que se trataba de teoría práctica. Incluso Hécate, maestro de todo lo místico, se preguntaba qué hacía que las runas de Hefesto fueran tan extrañas. Tu naturaleza fracturada juega un papel aquí, o podría ser que tu propia comprensión de las runas sea deficiente. Ella nunca supo que su comprensión era, literalmente, ajena a este mundo. El conocimiento de Emilia había contaminado para siempre lo que Hefesto sabía. Sus suposiciones influyeron en su fisiología mucho más de lo que él mismo admitía. Su pecho se encendió al danzar un remolino de runas. En el pectoral, a través de los brazos e incluso algunas en la espalda. Un galimatías, por desgracia, carente de la coherencia necesaria para producir mayores efectos. Pero fluía con rapidez, y podía sentir que se aceleraba cuanto más practicaba. Al principio fue lento, peligrosamente, pero eso tenía más que ver con su perspectiva de lo que pensó al principio. Maná, divinidad, dos fuerzas opuestas. Al menos, eso era lo que había pensado. En cambio, no poseía ninguno. Ambos eran aspectos de las energías místicas que Hefesto producía. No eran dos, sino uno. Fue una comprensión que tuvo durante meses de entrenamiento, acelerando su otrora lento desarrollo a velocidades extraordinarias para los estándares de Emilia. En otras palabras, la normalidad. Miró los árboles, aquietando su mente. Lentamente, la primera estructura rúnica que había desarrollado por completo le vino a la mente. Los dioses se autorrealizaron enormemente. Su propia perspectiva moldeó sus habilidades hasta cierto punto. Era lógico que su comprensión de su poder provocara el cisma. Ahora, se enfrentaba a un flujo de poder que le era completamente exclusivo, con propiedades y reglas propias que debía aprender. Fue difícil. Fue difícil. Valió la pena. Sonrió con sorna mientras una secuencia rúnica fluía por su cuerpo, antes de asentarse entre sus hombros. Evocaba armonía y equilibrio. Su energía fluía hacia el centro de su estómago, atravesando sus brazos e incluso hasta lo más profundo de su columna vertebral. Con esta estructura rúnica, la manipulación de su propio poder era una cuestión de voluntad. Es una pena que no tenga mayor aplicación, murmuró Hefesto. Era mejor cuando no se movía tan bruscamente. Los rigores del combate contradecían el poder conceptual de las runas. Pero eso estaba bien. Hefesto sonrió mientras la runa cerró el puño, y la runa del rayo chisporroteó en el dorso de su mano y muñeca. La electricidad se arqueó entre las grietas de su cuerpo.
salió disparada, y el poder se desestabilizó rápidamente con su explosión inicial. El aire estalló cuando la runa de fuerza le quemó el hombro, brotando de sus manos con un débil destello. Las runas, en conjunción con el flujo de su poder, podían cambiar drásticamente de potencia. Era más fácil con la estructura rúnica de la armonía sobre sus hombros ejercer su magia, pero era, en el mejor de los casos, una solución provisional. Una forma de practicar y acumular experiencia para el combate real. Mientras atendía el fuego, el símbolo rúnico de Fagravel brilló entre sus hombros, antes de dispersarse por la noche. Al día siguiente, la mañana resultó ser una experiencia más agradable para todos los involucrados. Tras haber dormido bien, Mestra estaba más alerta e, inesperadamente, se disculpaba. Mientras el trío viajaba en el carruaje, Mestra simplemente no dejaba de disculparse. Lo siento muchísimo, se disculpó Mestra. Las ojeras bajo sus ojos habían desaparecido. Mi papá dice que todo está bien, sonrió Eri desde su posición en el asiento del conductor junto a su padre, así que todo está bien. Hizo una mueca. Tan enojada como estaba con su padre, con Poseidón, no debería haber arremetido. Mestra no dejaba de recordarse a sí misma lo tonto que era molestar a un dios. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó Eri. Demeter, murmuró Mestra. Bueno, sí. Pero, ¿qué pasó realmente? Ella lo maldijo, enfatizó Mestra, por un árbol. Un árbol. Para ella, la idea de que un árbol valiera más que una vida humana era absurda. Sin embargo, la mueca de Eri era irritante. ¿Acaso no eran lo mismo? Eri parpadeó, eligiendo sus palabras con cuidado. Observó a su padre, cuya mirada casi la invitaba a intentarlo. La experiencia era mucho mejor maestra que las palabras. Entonces, taló un árbol al azar y Demeter lo maldijo. Fue aquí donde la ira de Mestra flaqueó un poco. No, admitió, mi padre cortó un árbol sagrado y fue maldecido con hambre interminable. Una maldición hecha mediante brujería ya era bastante mala, pero una maldición divina. Incluso si ambas resultaban en lo mismo, la potencia era un asunto completamente distinto. Oh, gimió Eri, bueno, está muerto. Eri, gimió Hefesto. ¿Qué? Él es. El rostro de Mestra vaciló mientras miraba hacia otro lado. Lo siento, pero si destruiste algo que un dios realmente aprecia, es una muerte segura, dijo el niño arrastrando las palabras. Dijiste que ya lo habían advertido, ¿verdad? Es solo un árbol, murmuró Mestra, ¿valió la pena volver loco a mi padre por un árbol? Solo un árbol, murmuró Hefesto. Me pregunto qué será de eso. ¿Qué? No dio más detalles, más bien cambió el tema por completo. Mestra. ¿Sí? Antes de continuar, hay una parada que debemos hacer. ¿Una parada?, preguntó Mestra. Te lo explicaré cuando nos acerquemos. Chasqueó la lengua y los caballos empezaron a acelerar. Papá, Eri, Mestra, agárrense bien, iremos un poco más rápido. Mestra dio un respingo al ver unas extrañas líneas azules que se ramificaban por el carruaje. Sentía la madera bajo sus manos volverse más lisa y resistente. Mestra se tensó al ver a Eri caerse en su regazo, recitando extraños conjuros en voz baja. Suaves hilos verdes se extendían a su alrededor, adhiriéndose al carruaje como telarañas. La niña sonrió radiante mientras miraba a Mestra. No te preocupes. Estoy aquí. Mestra sonrió. La energía de la chica era contagiosa. Dudó un momento, pero la abrazó. No confiaba en el hechizo, pero al menos la sujetó con fuerza para que no se cayera de su regazo. ¡Padre! Vamos. El hombre atendió el llamado. ¿Sí? Las riendas chasquearon y los caballos corrieron a toda velocidad. Un carruaje de madera debería haberse astillado, incapaz de soportar el terreno accidentado. Sin embargo, se mantuvo firme, y los caballos corrieron a toda velocidad. Nunca había visto algo tan fuerte como esto. Los carruajes eran bastante raros en general. La mayoría eran barriles atados a un caballo y se rompían casi al instante. El viaje también fue increíblemente suave, aunque eso se debía más a Eri que a cualquier otra cosa. Sin embargo, la velocidad era algo completamente distinto. Era como si el carruaje fuera más fuerte y ligero de lo que jamás podría ser, surcando el viento. Jejejejejejeje.
La chica se lo estaba pasando bomba, riendo a carcajadas, y Mestra también sonreía. La sensación del viento en su cabello era contagiosa. Incluso cuando volaba como pájaro, las pocas veces que lo hacía, nunca se sentía así. El viento era liberador y los caballos corrían con fuerza, envalentonados por la aparente falta de carga. Ella no era experta, pero después de un tiempo, Hefesto redujo la velocidad de los caballos, lo cual no tenía mucho sentido. Eran caballos de trabajo, capaces de correr durante largos periodos. Parecían estar bien, respiraban con normalidad. Sin embargo, se detuvo. Mestra se sintió incómoda cuando Hefesto bajó del carruaje. Llegó al final, con la mirada seria mientras miraba a Mestra y a Eri. «Necesito que prestes atención a cada una de mis palabras», dijo Hefesto. «Papá». Mestra permaneció en silencio mientras la preocupación crecía. «Estamos entrando en territorio de Deméter», dijo Hefesto. «Sería de mala educación no anunciarnos. Conociéndola, seguramente nos saludará en persona. Así que necesito que guardes silencio. Este hombre estaba loco. ¿Invocar a un dios?». Mestra quiso huir, pero sabía que era demasiado tarde. Se sentían los susurros de la presencia de Deméter. Su piel se erizaba ante una presencia que Mestra jamás olvidaría. «Están locos», pensó Mestra. Invocar a un dios solía ser una sentencia de muerte, aparte de su imposibilidad general. Sin embargo, Eri parecía emocionada. Hefesto no hizo más que cerrar los ojos. Su cuerpo se quebró, y su divinidad estalló solo por un instante. Frunció el ceño, sintiendo el bosque que los rodeaba vibrar ante la presencia de Deméter. La última vez que vio a la diosa, Deméter se le apareció como un manojo de espinas furiosas, dando vueltas como una bestia de guerra de la naturaleza. Sin embargo, la luz no se consolidó en la forma de una pesadilla de la naturaleza, sino en una hermosa mujer con cabello dorado como el trigo. Los ojos de la diosa eran cálidos, llenos de una bondad que creía completamente ausente en los dioses. El cuerpo de Deméter era ancho, una figura maternal que habría hecho caer de rodillas a su padre. Aunque era más baja que Hefesto, Deméter nunca se sintió pequeña a su lado. Hefesto sonrió. «Deméter, bienvenido». Notó que la sonrisa de Deméter estaba forzada, algo la molestaba. Eri se bajó del regazo de Mestra. Mestra luchó por contener a la niña, pero Eri era mucho más fuerte que ella. A la mujer mayor le resultaba un poco vergonzoso que una niña moviera los brazos sin esfuerzo. El miedo carcomía su vergüenza. La mujer trepó tras Eri, con la intención de evitar que la tonta muchacha fuera erradicada por una diosa por su falta de respeto. «Oh. ¿Quién es?», pensó Mestra. Sus brazos colgaban sueltos a los costados, mientras observaba a Eri sonreír radiante. Al parecer, recuperándose, la joven hizo una reverencia, aprendida la dura lección mientras mantenía la mirada baja al detenerse torpemente frente a Deméter. «Soy Eri, mi señora». La diosa de las cosechas sonrió, agarrando el rostro inclinado de Eri con las puntas de sus dedos. «Déjame ver tu cara, niña». Eri miró hacia arriba, sonriendo mientras Deméter le acariciaba la cara. «Oh, has crecido de maravilla. Te recuerdo cuando eras un bebé. Confío en que estés escuchando a tu padre, sobre todo ahora». Eri se sonrojó un poco y asintió. «Bien. Ahora, ¿qué te acerca tanto a mí, sobrino? Sabes que no necesitabas pasarte solo por el Olimpo». Eri parpadeó. Había visto a Deméter en contadas ocasiones, no por aversión, sino por estar ocupada. Su padre se esforzaba por visitar a su tía, pero cuando se presentaba la oportunidad de llevarla con ella, Eri siempre estaba ocupada con algún ritual con su madre. Sinceramente, si no lo supiera, habría asumido que Hécate la mantenía en casa a propósito. Sin embargo, no sabía por qué. Deméter era cálida y maternal. La diosa incluso le guiñó un ojo mientras Eri seguía mirándola. Su calor le hacía cosquillas en el mismo punto que siempre le hacía a Hécate. Eran diferentes, pero ella prefería a su madre antes que ese calor envolvente, por agradable que fuera. «No tuve que hacerlo», admitió Hefesto, «pero quiero hacerlo». La diosa sonrió radiante al dios que tenía delante. El cerebro de Mestra aún intentaba recuperarse. Eran dioses, pero parecían personas. Deméter parecía una madre alegre, mucho más feliz y hermosa que cualquier otra madre que Mestra recordara, pero aún así era desconcertante.
Esta mujer maldijo a su padre. ¿En serio? Demeter posó una mano maternal sobre la mejilla de Hefesto, frotándole el rostro con el pulgar. Demeter rió al ver cómo se sentía incómodo, agradeciendo que permitiera su contacto, aunque se apartara ligeramente al instante. ¡Qué chico tan dulce! Nunca sabré cómo te hizo esa arpía, murmuró. El cielo se oscureció y, con un chasquido de Demeter, se dispersó. Tienes que parar eso, murmuró Hefesto, no vale la pena el dolor de cabeza para ti. Preocupado por mí, sobrino. Tranquilo. Mis hermanas y yo discutimos por todo. Incluso Hestia ha tenido algunas palabras con ella. Ni siquiera sé por qué es tan terca con todo esto. ¿Tiene importancia?, preguntó Hefesto. Claro que sí, sobrino. Siempre es así. Ahora, conociéndote, hay otra razón por la que estás aquí también. Los ojos de Demeter se clavaron en los de ella y, por un instante, se abrieron de par en par al reconocerla. Pero en lugar de mostrarse indignada, pareció perpleja. Su hija, murmuró. La diosa se volvió hacia su sobrino. ¿Hay alguna razón para que tengas a la hija de ese humano contigo? La sonrisa de Demeter adquirió un matiz cruel, sus ojos se iluminaron con el conocimiento de con que había maldecido a su padre. ¿Finalmente falleció? Los puños de Mestra se apretaron, pero contuvo la lengua. No, dijo Hefesto, la recogí de los esclavistas. Su padre se la vendió para saciar su hambre. ¿Qué? El tono apagado no logró calmar la ira que Mestra sintió por sus palabras. ¿No lo sabía? Mentira. Ya veo. No lo sabías, murmuró Hefesto. Por supuesto que no. Enfatizó Demeter, he estado demasiado ocupada tratando de salvar a Ceres. Los ojos de Demeter brillaron sobre ella y su cabello rubio se volvió blanco. El padre de esa niña taló su árbol, incluso después de advertirle. Una simple muerte era demasiado buena para esa asquerosa porquería, y ahora vende a su propia hija. Humanos, bah. Demeter la miró más profundamente y frunció aún más el ceño. El sucio toque de Poseidón también, supongo que deseas que elimine la maldición de su padre. Su reticencia era evidente. La esperanza de Mestra se desvaneció ante las palabras de Hefesto. No. El hombre merece su destino. ¿Qué? Eri estaba con ella al menos, pero incluso ella se desanimó ante la mirada estoica de Hefesto. La desesperación de Mestra no conmovió a Hefesto ni un ápice. El hombre fue advertido. Aunque creo que la maldición es demasiado, lo cierto es que él la buscó. Hefesto tampoco estaba dispuesto a distanciarse de Demeter por este asunto. Si se trataba de un simple árbol, claro que lo haría. Era vanidoso y estúpido. Pero ¿y si se trataba de Ceres, la fiel asistente y amiga de Demeter? Eso fue un intento de asesinato, no una estupidez arrogante. Salvar a todos tuvo un precio, uno que Hefesto no iba a pagar. Mi principal preocupación no es el hombre, sino su gente. Demeter, dime, ¿no ha ido esto más allá de lo que pretendías? Ella permaneció en silencio y la ira de Mestra creció a medida que la diosa hablaba. Fue un castigo para el resto de ellos. ¿Qué hemos hecho? Mestra se tapó la boca de inmediato. Iba a morir. El dedo de Demeter la señaló, pero Hefesto ya estaba entre ellos. Mestra sintió la confluencia de divinidad que resonaba entre los dos dioses. Su piel se estremeció al sentir el fuego calentándose por todo su cuerpo y algunas espinas rozándole el rostro. Su falta de respeto debe ser respondida por Hefesto, hazte a un lado. Apuesto a que las acciones de su padre son castigo suficiente, y tiene razón. Le advertiste a su padre, pero castigaste a su gente. La sensación opresiva desapareció del rostro de Mestra, pero la divinidad de Hefesto aún la envolvía. No hicieron nada para detener a su rey, se burló Demeter. Su supuesto pueblo no solo taló el árbol de Ceres, sino que demolió el bosque que la rodeaba, todo por su rencor. Tengo ninfas muriendo, Hefesto, muriendo. Demeter frunció el ceño y se contuvo. Siento mucha ira por ti, sobrino, pero no levantaré ninguna maldición ni mi castigo. Se quedaron de brazos cruzados. Permitieron que mi Ceres muriera por su inacción, así que sí, su castigo es merecido. Después de todo, tú ya has argumentado lo mismo, ¿no es así, sobrino? Hefesto comprendió su perspectiva.
Tras vivir con los dioses durante décadas, había comprendido que estos veían el libre albedrío de la humanidad con una envidia tan intensa que rozaba la reverencia. La capacidad de elegir y actuar como uno quisiera sería un regalo incomparable para los dioses. Para ellos, los humanos lo desperdiciaron. Sin embargo, para los humanos, existían factores. Acciones que, de llevarse a cabo, tendrían repercusiones que no querían soportar. No eran eternos ni poderosos como los dioses. No existía un sistema conveniente, como las reglas divinas, para acortar sus acciones. Simplemente hacían su mejor esfuerzo. En cierto modo, coincidía con Demeter. Una advertencia directa de un dios: si no hiciste nada para impedir que el idiota talara un árbol, había que hacer algo, pero esto... Entonces la esclavitud. Demeter miró hacia otro lado. Esa no era mi intención, murmuró. La intención importa poco ante las consecuencias, eso es lo que me dijiste. Ella frunció el ceño, pero suspiró. ¿Cuál es tu propuesta entonces? Porque ni yo ni Dioniso levantaremos mi maldición. Dionisio está involucrado, murmuró Hefesto. El dios de la locura y el vino rara vez se involucraba en los asuntos humanos, prefiriendo festejar y relajarse toda la noche. A menos que le afectara directamente, entonces, él, El rostro de Hefesto se encogió un poco. Él y Ceres. Demeter asintió, su propio disgusto era visible. ¿En serio? Estoy tan confundida como tú, dijo ella arrastrando las palabras. Tienes una propuesta. No era una pregunta. Podía ver cómo Hefesto ya estaba tramando algo. Tú mismo lo has dicho, que es un castigo por su inacción, murmuró Hefesto. Ya ha fallecido Ceres. Lo será. He intentado aliviar su sufrimiento lo mejor que he podido, pero el daño ya está hecho. Ceres y las demás ninfas la habían servido fielmente durante siglos. Merecían todos los esfuerzos que ella pudiera hacer para extender sus vidas, aunque solo fuera por unos instantes. ¿Puedes hacer crecer nuevamente los árboles? Que ese bosque vuelva a crecer importa poco, sobrino, susurró. Una vez que su árbol sea cortado, su destino estará sellado. Si el daño puede repararse, se pueden regenerar los bosques. Hefesto, no estás escuchando. Ella se detuvo mientras le observaba, la confianza en su mirada. Había oído rumores de que Hefesto podía dar su divinidad libremente y recibirla a cambio. Había creído que eran los delirios de Zeus y los demás. Puedo ayudarlos, dijo Hefesto, con la mano sobre su hombro, te lo prometo. Apolo declaró que el sol estaba lleno de las esperanzas del hombre, Dioniso proclamó que solo él era el iluminado cuando se emborrachaba, e incluso Atenea proclamó que ningún otro dios podía igualarla en la guerra. Los dioses siempre andaban con rodeos, así que ella asumió que este rumor era otra ronda de fanfarronería de otro dios. Es cierto que lo había considerado cuando Ceres mencionó la rápida recuperación de su hogar y las ninfas que allí permanecían, pero ambos lo descartaron. Lo imposible era imposible, hasta que alguien lo hizo posible. Eso explicaría por qué las ninfas guardaban tanto secreto con Ceres. Son ciertos los rumores, susurró. Si están vivos, puedo ayudar. El poder humano del libre albedrío les permitió elegir. Pero la libertad de elegir no implicó la ausencia de consecuencias. El padre de Mestra tuvo que sufrir por las decisiones que tomó. Después de que sean salvados, humildemente solicito que su pueblo no sufra más bajo su gobierno. Demeter parecía más enojada que nunca, pero suspiró y asintió ante su petición. Muy bien. Ella miró el carruaje de caballos. Te llevará 2 días llegar al árbol de Ceres con ese carruaje. Ven conmigo. Demeter miró a Mestra. Con la esperanza de que su amiga pudiera sanar, la observó con una mirada más compasiva. Ven niña, no te dejaré sola a tu suerte. Mestra dudó, pero siguió a él y a los demás mientras se apiñaban alrededor de Demeter. La diosa agitó los brazos y el mundo cambió por completo. Hefesto ya había estado allí, en el reino personal de Demeter. Allí, el sol siempre brillaba, las flores estaban en plena floración, y las ninfas y los espíritus retozaban con despreocupación. Mestra se encogió ante el color puro, pero sus ojos se abrieron de par en par, maravillada, al ver el reino de Demeter con sus propios ojos. Era una vista hermosa, la naturaleza en su máxima expresión, con flores y plantas que Mestra ni siquiera sabía que existían.
hizo que la siguiente vista fuera impactante. En medio de un mar de color y vida, había una zona de vegetación marchita, desprovista de esencia. Dentro, había cáscaras de mujeres. Mestra casi sintió náuseas al ver su piel agrietada y pálida. Tenían los labios partidos, y un ligero temblor les rompía la piel poco a poco. Unas ráfagas de energía las invadían, pero no aliviaban sus síntomas, solo su dolor. Los he mantenido cómodos, admitió Demeter, pero sin sus árboles, no pueden recuperarse verdaderamente. Supongo que simplemente hacer crecer el árbol no sirve de nada, preguntó Hefesto. No, murmuró Demeter agresivamente, están conectados a su árbol para bien o para mal. Si el árbol muere, la ninfa también. La energía necrótica, una vez infestada, no podía eliminarse con algo tan simple como rejuvenecer el árbol. La energía necrótica fortalecería el vínculo entre el espíritu y su árbol. Para los dioses, la divinidad lo era todo, y buscar una solución para quienes consideraban inferiores no estaba entre sus prioridades, siendo Demeter una de las pocas excepciones. Su investigación le había permitido prolongar la vida de las ninfas infectadas y aliviar su dolor. Lejos de su objetivo, pero un progreso. Aunque no logró calmar su ira ni su desesperación. Hefesto sonrió cuando Eri se acercó, con los brazos extendidos y el esfuerzo reflejado en su rostro. Murmuró en voz baja palabras de poder, consuelo y paz. Un tono rosado se tejió en sus manos, envolviendo a las mujeres en agonía. El suspiro de alivio que se les escapó sonó como ramitas que se rompían en sus oídos. Son espíritus, murmuró Mestra. Gracias pequeña, sonrió Demeter, ignorando a la mujer humana. Eri hizo pucheros, pero mantuvo su concentración. ¿Son todos ellos?, preguntó Hefesto. No. Solo a los que pude traer aquí sin peligro. Los demás, y seres, se quedan con sus hogares destrozados. Mestra recordó lo que había hecho su padre. Tras cortar el árbol y tomar la madera, tomó un hacha y lo golpeó con fuerza. Su mezquina avaricia nubló su buen juicio. Hefesto se arrodilló ante la primera ninfa. Ella gimió de dolor cuando la mano de él rozó su piel, pero ante sus ojos, torrentes de fuego brotaron de su brazo. Las grietas resplandecientes exudaban una llama que no quemaba. Más bien, se canalizaba hacia la piel arrugada y llorosa de la ninfa. Sus rasgos se relajaron, su cabello gris apagado recuperó un vibrante tono amarillo. La ninfa, antes enfermiza, volvió a ser una joven dama. Se levantó bruscamente, mirándose los brazos. Su voz no resonaba en palabras, solo en el balanceo de las ramas. La conexión con su árbol se consumió. Su divinidad, una fuerza abrasadora, casi purificadora. Los ojos de Demeter estaban abiertos, su corazón henchido de esperanza mientras la ninfa observaba su propio cuerpo. Ver a una ninfa directamente le provocó a Mestra una punzada de dolor. Haber visto a una persona destrozada rejuvenecida era algo bueno, pero la idea trajo una nueva devastación a lo que su padre había forjado. Ya no eran simplemente árboles que casi habían matado. Ya no. El cabello de la ninfa ya empezaba a marchitarse un poco. Continúa, le instó Demeter, mi reino está abierto para ti hasta que encuentres un nuevo hogar. La ninfa sonrió y se dispersó en un árbol cercano. Las hojas, que antes eran esmeralda, adquirieron un tono amarillento. ¡Qué alivio!, murmuró Demeter. Así se puede hacer. Hefesto colocó su mano en el suelo y cerró los ojos. Tía Demeter, ¿podrías por favor mantener a Eri alejada? Papá. Por supuesto, querida. Eri intentó hablar, pero murmuró mientras el fuego rodeaba a su padre. No eran las llamaradas que él convocaba, ni las llamas que exhalaba cuando necesitaba calor extra en su forja. Por un breve instante, la restricción se levantó y las llamas rugieron. Era una cosa cruel que brotaba de las grietas del cuerpo de Hefesto, gritando como si quisiera quemar el mundo. Mestra sintió el calor incluso desde allí, con los labios agrietados por el calor seco. Se canalizó a su alrededor, el fuego crepitando como un trueno. La ceniza floreció. Las ninfas, lógicamente, habían perecido. Sin embargo, de las cenizas resurgieron, risas y alegría entre las llamas infernales. Para ella, era pura locura, las ninfas, vividas y sanas, danzando entre el fuego. Debería haberlas devorado, un apetito voraz por quemar, y sin embargo no lo hizo. Una afrenta a la naturaleza misma, y se deleitaron en ella.
Su risa se apagó cuando Demeter les asignó un nuevo hogar, hasta que la última se inclinó ante Hefesto, pero esta vez con palabras humanas. Gracias, guardián. Demeter se tensó ante la palabra, el significado de algo para ella. Mestra se esforzó por comprender su significado. Tenía un peso, algo más allá del significado habitual. Se le escapaba y lo dejó pasar. Estaba segura de que pensar más en ello sería lo que haría tambalear lo que le quedaba de cordura después de semejante visión. Las grietas en la piel del dios se cerraron, dejando carne intacta. Las llamas chisporrotearon. Está hecho, murmuró Hefesto. Las llamas se extinguieron, dejando un círculo perfecto de tierra ennegrecida. El suelo se estremeció al fluir nueva vida, reemplazando la tierra quemada. Gracias, sobrino, susurró Demeter. Puede que él se mantuviera firme, pero Demeter podía sentir el enorme esfuerzo que se necesitaba para rejuvenecerlos. Sobrino, murmuró acercándose a él, ¿estás seguro? Una sonrisa calló sus preocupaciones. Demeter no pudo evitar reírse cuando Eri llegó corriendo, casi saltando a su alrededor. Eso fue genial. ¿Qué fue eso? Adorable, pensó Demeter ante el tartamudeo de Eri. Simplemente les di un impulso, explicó Hefesto, sonriendo ante la exuberancia de su hija, y quemé la conexión de su árbol. Sus lecciones con Hécate le habían dado a Hefesto una mayor perspectiva sobre su divinidad, bastante errática. Alguna vez creyó que su maná y su divinidad estaban separados, pero entrelazados. Esa era su propia interpretación. A medida que los dioses se autorrealizaban, también lo hacía su poder hasta cierto punto. Al abrazar su naturaleza única, sus talentos crecieron. Podía dirigir e intervenir activamente con otras energías divinas. Las bendiciones permanecieron, explosivas, por desgracia. Pobre pájaro, pensó Hefesto. Aún así, esos fracasos le permitieron desarrollar la habilidad necesaria para manejar su energía libremente como deseaba. Era una hazaña que Demeter envidiaba, hasta cierto punto. Pero su mezquindad no tenía cabida allí, pues instó a Hefesto a seguir adelante. Te acercaré lo más que pueda. Ceres fue una de las pocas en las que confié como ancla para mis reinos. Se hizo el silencio mientras Demeter luchaba por tejer un portal desde su reino. Con la vida de Ceres menguando, el control de Demeter también se debilitaba. Ante la expresión paciente de Hefesto, no pudo evitar apartar la mirada. Me falta la habilidad de Hera para tejer sin ayuda. Él asintió. No había enojo ni falta de respeto. Era un tema un poco delicado para ella, admitió. Tanto Hestia como Hera tenían mayor habilidad para tejer que ella. Cuando su falta de habilidad se hacía evidente, ningún dios permanecía callado ante sus deficiencias. Incluso Hefesto, por lo que veía, la eclipsaba por completo. Sin embargo, su mirada permaneció firme. Solo pensaba en la tarea que tenía entre manos. Ella agitó la mano. Incluso ahora, su incompetencia se hacía evidente. La puerta tardaba un instante en formarse. Su vulnerabilidad quedaba al descubierto y, sin embargo, él no hizo nada. Entonces lo comprendió. Nadie había sido lo suficientemente bueno para Perspeone. Todos eran iguales. Brutales, implacables, irrespetuosos, y la lista seguía. Era tan chocante pedir un poco de respeto. Pedirle a alguien que respetara sus límites y deseos. Aquí estaba un dios del que se habría sentido orgullosa de llamar hijo. Su esencia podía ser algo agrietado y bastante fea, pero el contenido de su carácter era inigualable. La comprensión se apoderó de ella. Su orgullo por ser su tía, que de verdad lo amaba, se desvaneció al saber que, en cierto modo, era tan mala como su hermana. Un solo nombre resonó en su cabeza. Zeus. Tan desesperado por afecto y amor, tan necesitado. Era molesto. No sufría como ella y los demás, pero afirmaba tener lazos de sangre con ellos. Como si la familia fuera algo hecho, no construido. Honestamente, pasó una noche con él simplemente para calmar sus insensatos deseos de una familia. Demeter no le hizo a Zeus lo mismo que Hera le hizo a Hefesto. Él era su hermano, su verdadera familia, pero lo rechazó porque eran diferentes. Señora Demeter había hecho las paces con Perséfone, aún era difícil, pero su hija siempre mantuvo el contacto con ella. Demeter miró al cielo. Sus ojos se aclararon por primera vez.
Tía Demeter. La voz la sacó de sus pensamientos. La mano firme sobre su hombro estaba cálida y preocupada. ¿Estás bien? Estoy bien, sobrino, sonrió Demeter. Solo estoy perdida en mis pensamientos. La puerta se abrirá pronto. Su corazón se llenó de alegría al ver cómo la observaba. Cuando estuvo satisfecho, simplemente asintió. Eri, ven. La niña se apartó de Demeter, corrió hacia su padre y aterrizó en su hombro con un elegante golpe. Sonrió al volverse hacia Demeter. Adiós, señora Demeter. Eres mucho más amable que... El dedo de Hefesto golpeó suavemente los sensibles costados de Eri, haciendo que la niña chillara mientras lo sostenía. ¿Qué te dije sobre tener cuidado con tus palabras? Lo siento. Murmuró. La puerta se abrió, un remolino de energía. Demeter se giró hacia Mestra. No creo haberte extendido una invitación. La joven humana se movió rápidamente para seguir el paso de Hefesto. Mientras la puerta se cerraba, no pudo evitar preguntarse qué era lo que hacía que Hefesto se comportara así. El abandono solo explicaba hasta cierto punto. ¿Qué hacía que un dios que ni siquiera se acercaba a su primer siglo fuera tan firme y centrado? Ella suspiró. Zeus. Hubo un tiempo en que incluso murmurar el nombre de su hermano provocaba una reacción. El cielo sereno era su única respuesta. Hefesto, Eri y Mestra. Al salir por la puerta, Hefesto se encontró de frente con los reinos que Mestra llamaba hogar. No era un gran dominio. Era simplemente el hogar de un noble y la aldea que lo rodeaba. Las casas de soldados y granjeros cubrían el vasto dominio que vio, con una especie de gran villa como cabecera. Era, obviamente, el hogar del propio noble. Estaban justo afuera del pueblo, un par de soldados patrullando los alrededores. Dame un momento, advirtió Mestra, me aseguraré de que nos dejen pasar. Se movió con rapidez. Mestra pensaba menos en volver a casa y más en asegurarse de que los soldados no murieran al enfrentarse a un dios. Hefesto se arrodilló junto a Eri, notando cómo miraba a su alrededor. ¿Qué ves? Preguntó. Mientras Hécate le enseñaba magia, su padre le enseñó otras habilidades. Leer las estrellas, seguir la posición del sol, navegar, pescar, cazar, y la lista seguía. Lo único directo que su padre aún no le había enseñado era el combate cuerpo a cuerpo, pero eso llegaría con el tiempo. Últimamente, le había estado pidiendo que analizara su entorno, tomando nota de lo que veía y cómo lo interpretaba. Los ojos de Eri brillaron un poco mientras hablaba monótonamente. La gente tiene miedo. Él asintió, dándole la razón. La gente que trabajaba en el pueblo estaba al filo de la navaja. Están llenando carros con comida. Murmuró, eso es raro. Ella frunció los labios. Si realmente come tanto, la maldición debe hacer que no solo se sienta lleno, sino que no esté lleno. Ella hizo una mueca. Brutal. Los soldados están bien equipados, al menos mejor que en casa. Lemnos, a pesar de todo el sentido de comunidad que se había desarrollado, distaba mucho de ser un paraíso. Si bien los aldeanos eran felices, las jornadas laborales eran largas y calurosas. La población no creció con la economía, por lo que la mayoría eran agricultores. El comercio estaba paralizado, por ahora, ya que aún se estaban recuperando. Este pueblo estaba más desarrollado, con numerosos trabajadores de todo tipo. Sus casas son una mierda, dijo él arrastrando las palabras. Sé más específico, instó Hefesto. Se están desmoronando, la mayoría son de paja. La mayoría de sus recursos van a... es un poco grande para ser una casa, ¿no? Así es. El término típico para eso es villa. El tuyo es mejor, se burló. Enfocar. No tienen magia, sus defensas son insignificantes y no tienen fácil acceso al océano. Están atrapados, por así decirlo. Ella miró a su padre mientras Mestra regresaba lentamente hacia ellos. ¿Por qué los soldados no derrocan a Erisictón? Eso no te lo puedo decir, suspiró Hefesto. Quizás era un señor decente antes de todo esto. Lealtad, miedo, ambición. Las razones sobran. Eri permaneció junto a su padre mientras él se levantaba, y Mestra se acercó a ellos casi llorando. Ha empeorado, murmuró Mestra con voz llorosa y débil. ¿Cómo pudo empeorar? Solo estuve fuera unos días.
Eri señaló hacia el otro lado del pueblo, donde un camino trillado conducía al centro. A lo largo del camino había numerosos carros de comida y otros bienes, todos avanzando constantemente hacia la villa. La maldición debe afectarle el estómago, murmuró Hefesto. Probablemente destruya cualquier comida que coma, papá. Al menos, así lo haría yo. Le dirigió una mirada seca a Eri. A veces era fácil olvidar que una bruja le había enseñado. Ya lo ha gastado todo y más, está empezando a saquear a algunos aldeanos. Esto tiene que parar. Lo hará, prometió Hefesto, pero primero tenemos que abordar el asunto en cuestión. Ceres, murmuró Eri con seriedad. Las lágrimas de Mestra fluían con abundancia, y ni siquiera la visión de la niña, intentando emular a su padre, contribuía a mitigarlas. Mestra se había dejado vender una y otra vez precisamente para evitar todo esto. Ver que sus esfuerzos por proteger al pueblo eran en vano era casi demasiado. Aún así, era una sobreviviente. Se tragó las lágrimas, conteniendo los sollozos mientras se concentraba. Se giró hacia el dios y señaló hacia el oeste. «Sé dónde está el árbol», dijo Mestra, señalando la colina. Había quedado completamente desprovista de árboles, solo tocones a su paso. La energía necrótica irradiada era tan intensa que se había filtrado, convirtiéndose en miasma en el aire. Para los humanos, parecía inquietante, como si una ligera niebla hubiera envuelto el bosque que una vez estuvo lleno de vida. Entre la colección de tocones, había uno más grande que los demás, un árbol cuya corteza era casi completamente blanca. Incluso a simple vista, la descomposición negra era visible. Los ojos de Hefesto brillaban. La divinidad le permitía ver el reino intermedio, un reino donde solo dioses y espíritus podían morar. Un remolino de energía necrótica y terrosa se alzó sobre el tocón del árbol. Demasiado débil para tomar forma. Necesitaba darse prisa. Hefesto estaba a punto de moverse cuando sintió algo. Fue rápido, apenas un destello, pero lo sintió. Miró a su alrededor, ignorando a Mestra y Eri. «Papá». Miró a la izquierda y se encontró con una mujer sentada en un banco. Era hermosa, sus ojos brillaban con los colores del arco iris. Parpadeó, sonriendo con picardía y saludando con la mano. «Ah, ¿quién va ahí?». Se puso rígido y se dio la vuelta. Eri. Ella dio un paseo, escondiéndose detrás de él, con la capucha puesta. Era un grupo de guardias, todos rodeando a un hombre arrugado y demacrado. Tenía los ojos hundidos en las cuencas, mordiéndose el pulgar, con un poco de sangre por el incesante roído. Mestra tragó saliva mientras el hombre la miraba fijamente. Trozos de comida le colgaban de la mandíbula mientras hablaba. «Hija», dijo con voz áspera, una luz jovial en medio de su locura. «He regresado a mi padre». Hefesto ignoró la mirada cómplice de la mujer sentada lejos de ellos y se volvió hacia el hombre maldecido por Demeter. Estaba vacío, solo piel y huesos. Su cabello fibroso le caía sobre la cara, y las llamas parpadeantes danzaban sobre sus ojos enloquecidos. Estaba nervioso y frágil. De la herida de su pulgar salía una pequeña brizna de miasma. Era la primera vez que Hefesto la veía, aunque Hécate les había obsequiado a él y a él mismo con sustancia. Había oído que era una sustancia creada a partir del subproducto de la voluntad consciente. La voluntad humana era, hasta cierto punto, una fuerza tangible. Incluso los recuerdos de Emilia mostraban un gran misticismo humano basado en las energías positivas y negativas que impregnaban los humanos. Maldiciones naturales, entidades nacidas de ciertas acciones, la lista seguía. Sin embargo, no esperaba ver miasma irradiando de una persona. Parpadeó alrededor del hombre, como una estela de humo. Observó cómo los soldados lo rodeaban, como si no pudieran ver el humo oscuro. Miró a Mestra. Tenía curiosidad por saber si ella podía verlo. Rin. Se puso rígido ante el sonido y sus ojos se movieron a su alrededor. «Miasma», murmuró Eri, «eso no está bien, papá». «¿No lo oyó?», pensó Hefesto. «No, concéntrate en el asunto». «Hay algo que debería preocuparnos», le susurró a su pequeña bruja. «No se está desbordando, pero si lo vemos, la cosa va a empeorar». Él asintió, acercándose un poco más a Mestra. Ella tembló un poco, pero se mantuvo firme, a pesar de la mirada perdida y hundida de su padre. La sonrisa torcida de Erisicton se quebró contra su piel seca.
Sus labios agrietados sangraron al levantar una mano temblorosa. Ni siquiera se dio cuenta de la figura de Hefesto detrás de su hija. Venga, Nestra. La niña permaneció inmóvil, observando a su padre. Buscó algo en Hefesto, cualquier cosa. Ante su expresión tranquila, pareció relajarse, una decisión tomada. No, susurró ella, temblando ante la palabra. Todo estaba en silencio y la palabra no se escuchó a través de la distancia. Maestro. A pesar de que Erisicton era un saco de huesos, su voz transmitía fuerza. Tengo hambre. Gimió el hombre, y me obedecerán. Ahora ven. Ella hizo un movimiento, pero una pequeña mano la sujetó por la pierna. Maestro. Bajó la mirada y cruzó la mirada con Eri. Su ceño fruncido era una reprimenda, un recordatorio. Resonó en su pecho, y su determinación creció. No. Hefesto sonrió, pero mantuvo la mirada fija en Erisicton. El hombre destrozado empezó a morderse aún más el pulgar. Basa. Su mirada desesperada se encontró con Eri. Incluso con la capucha, su inusual cabello aún se asomaba. Un hallazgo único. Pero eran sus ojos. El brillo dorado era completamente único, reluciendo incluso bajo la capucha. Guardias, arréstenlos. Lo dijo con una calma absoluta, acostumbrado a que sus órdenes se cumplieran. Sin embargo, también era la confianza que nace de la autoridad, la que siempre permaneció indiscutible. Hasta hoy. ¿Es esto lo que quieres?, preguntó Hefesto. Su voz era como una cuchilla para la vorágine que los dominaba. Erisicton se mordió con más fuerza el pulgar ensangrentado. El sabor de su propia sangre era un ligero consuelo para su hambre insaciable. Sus soldados dejaron de moverse, mirándose entre sí. Todos estaban demacrados, con la mirada baja. Su agotamiento era evidente. Entiendo la necesidad de lealtad, dijo Hefesto, pero si te acercas a mi hija o a mí con intenciones violentas responderé. El cuerpo de Hefesto se encendió en llamas, y los soldados gritaron de miedo mientras retrocedían. Por favor, no me hagas lastimarte, pidió Hefesto. Arresten a ese hombre. Tomen a su hija y arresten a ese hombre, ahora. Un soldado miró a Erisicton, con la boca torcida en una mueca de autodesprecio, pero no se movió, ni hacia un lado ni hacia el otro. ¿Qué eres?, susurró un soldado. Como de costumbre, Hefesto permaneció en silencio. No necesitaba fama ni. Él es Hefesto, el dios olímpico del fuego. Parpadeó y se giró para ver a Eri, con la capucha bajada, radiante y orgullosa. Su rostro se enfadó aún más al entrecerrar los ojos hacia su hija, que le sonreía con ojos brillantes. Él es el más fuerte. Hefesto alzó la vista. Afortunadamente, el cielo permanecía en blanco. No se pronunciaron nombres, aunque sentía la alegría de Estigia en el pecho. No tiene gracia, pensó. Tienes razón, sonrió Styx, su rostro era evidente incluso en su mente, es adorable. Se cubrió la cara, con un leve rubor de vergüenza. Eri miró a su padre, con una sonrisa que se ensanchaba como la de un gato de Cheshire. Después de todo, hoy había aprendido algo nuevo. Siempre que la cara de su padre se sonrojaba, también se humedecía. Era una pequeña brizna de vaho, pero estaba ahí. ¿Un dios? Los hombres se miraron unos a otros y luego miraron al dios en llamas. Ellos, por supuesto, bajaron las armas. ¿Cómo te atreves?, gritó Erisicton. Los dioses no son nada. Nada. Arrestad a ese dios. Sus palabras se convirtieron en un murmullo mientras sus dientes rechinaban contra el pulgar, y una neblina negra se filtraba de la herida. Tenía tanta hambre. Mestra miró fijamente a su fantasmal padre. Intentó compadecerlo, incluso amarlo, pero hasta el hijo más obediente tenía sus límites. Su padre seguía masticando, masticando y masticando. Por un instante, Mestra sintió una presencia diferente. No era la volatilidad de los mares, ni la majestuosidad de la naturaleza. Era más profunda. Algo humano. Una presencia que susurraba desde lo más profundo de su ser. Era como si pudiera sentir los campos áridos, que eran el corazón de su padre. Su deseo de un hijo que nunca llegó. Finalmente sus lágrimas fluyeron. Lo siento, le dijo a su padre, el hombre aún la mordía. Sus ojos enloquecidos la miraban fijamente. Siento no haber sido el hijo que querías, susurró. El hombre continuó royendo sin cesar.
Cumple con tu deber entonces. Gruñó. Eso era todo para lo que servías. Mestra cerró los ojos, intentando tercamente contener las lágrimas. No quería llorar. Era más fuerte que esto, y aún así, fluía cada vez más. Se consoló con el hecho de que no lloraba, de que su voz no se quebraba. Crujido. 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 Trozos de músculo se desprendían de su pulgar, pero Erisicton seguía masticando. Lo siento, susurró Mestra, pero ya no puedo luchar por ti, Hefesto. Las llamas del dios se dispersaron cuando se giró hacia Mestra. La mujer lo observó, su desconfianza menguando. Por la forma en que Eri miraba a este dios, su padre, al menos podía confiar en sus buenas intenciones. Pero aún así, era mejor expulsarlos de su comunidad lo antes posible. Te guiaré hasta el árbol que mi padre cortó, solo por favor, libera a mi gente de él. Solo, que esto termine. Él asintió, la sonrisa de Eri se había marchitado ante la gravedad de la situación. En todo caso, se mostró solemne. Para la joven, esta aldea estaba muerta. No pudo encontrar a nadie más que a los guardias. Los pocos ciudadanos que podía ver por las ventanas parecían estar a las puertas de la muerte, con la mirada desaliñada y enloquecida. Sin embargo, había una mujer de belleza prístina. Su cabello gris enmarcaba sus ojos tempestuosos. Su cuerpo estaba hecho para la guerra, pero aún conservaba los rastros de la maternidad. Alrededor de su boca había marcas, como las de Hécate. Era perfecta, el epítome de la belleza femenina para Eri. Los ojos de la mujer brillaron como un caleidoscopio, observando a la muchacha. Eri, ven. La niña apartó la mirada y siguió a su padre. Maestra. Ella se estremeció, pero siguió caminando. Hefesto preparó su divinidad, pero al arrodillarse para saltar, un único sonido abrasador resonó en su mente. Rin. Su visión se nubló por un momento, lo que le hizo mirar a su alrededor. Otra vez. Pensó. Crujiente. Crujiente. Quebrar. H. Todos se detuvieron, volteándose para encarar al hombre que había iniciado lo impensable. Su pulgar roído se había quebrado, y estaba siendo masticado por el hombre. La sangre goteaba por su mano, salpicando sangre de su boca mientras masticaba el pulgar cercenado. La euforía absoluta en el rostro del hombre hizo que incluso Hefesto se sintiera un poco mareado. Mestra se tapó la boca, pero sus ojos comenzaron a temblar mientras el cuerpo de su padre se retorcía. Crujido. Una niebla negra brotó de la boca de Erisicton, haciendo que la gente se alejara de él. ¿Qué es eso? Papá, la gente normal lo puede ver, eso no es normal. Tartamudeó, algo anda mal. Intentó conjurar magia, pero el miasma distorsionó su maná, impidiendo que sus hechizos débiles se formaran. A pesar de todo el talento de Eri, no cambió el hecho de que su maná era joven y frágil, algo que solo el tiempo y la experiencia podrían arreglar. Hefesto se movió, el aire se quebró al precipitarse hacia adelante. Erisicton, aún en transformación, se desplomó mientras Hefesto lo agarraba. Varios fantasmas nobles revolotearon a su alrededor, todos ellos armas y herramientas de purificación. No hicieron nada, su resonancia carecía de algo a lo que aferrarse. Quizá fuera una maldición, pero aún así era de origen divino. El miasma se estremeció, dispersándose en parte, pero finalmente permaneció dentro del hombre transformado. Rin. Frunció el ceño mientras el miasma crecía aún más. Una perturbación agravante que lo hacía estremecer. ¿De qué se alimenta? Pensó Hefesto, una sola persona no debería. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender demasiado tarde lo que estaba sucediendo. El aire se estremeció bajo el peso de las maldiciones de Deméter y Dioniso. Salió despedido de la espalda de Erisicton, aterrizó de pie y cargó de nuevo. Para incredulidad incluso de Hefesto, Erisicton ya era más alto que la mayoría de los hombres, con la piel demacrada y al borde del abismo. Los dientes, antes humanos, dieron paso a caninos de tiburón. El blanco de sus ojos superó a su iris, dejando una mirada desalmada. La piel cenicienta se retorció mientras su mano restante se convertía en garras de dedos negros. La sangre manaba de su rostro mientras una niebla negra se entrelazaba con el ahora monstruoso hombre. Gra. Su garganta resonó con el agudo grito, haciendo que todos se encogieran.
Los aldeanos los rodearon, pero mantuvieron la distancia mientras Hefesto mantenía al monstruo en el suelo. Las cuchillas se estrellaron contra la pálida piel del monstruo, pero incluso su nueva fuerza se doblegó ante el pesado puño del dios que lo atacó. Se estrelló contra la tierra, y su grito macabro se apagó cuando Hefesto lo agarró de nuevo. Eri. Su hija ya estaba cantando, con los ojos verdes brillando. Varias hebras fluyeron de ella, rompiéndose antes de acercarse a Erisictón. Entonces se formaron sigilos, cada uno rompiéndose como un cristal. ¡Nada! Gritó, llamo a mamá. ¿Sabes por qué no podemos?, gritó Hefesto. Eri asintió, probando varios hechizos más lo mejor que pudo. Hefesto levantó la cabeza de golpe, cuando un soldado cargó contra él. ¡No! El hombre blandió su espada de bronce, y el metal se deformó al impactar la carne endurecida del ahora monstruo. El rostro del soldado palideció cuando las grandes garras se lanzaron contra su rostro. ¡Gracias! El soldado parpadeó. Una espada había recibido el impacto del ataque. Vete, murmuró Hefesto. Lo tengo desde aquí. El chillido gorjeante era una burla a cualquier animal, un chirrido que te retumbaba en la columna. Atacó con los dientes a la garganta de Hefesto. Gorgoteó cuando el dios le rodeó el cuello con un brazo, atrapándolo. Rilin. El mundo volvió a su lugar y Hefesto gruñó cuando una garra lo cortó inesperadamente en el cuello. ¡Papá! Su herida, que apenas era un rasguño, se curó rápidamente. ¡Ah! Los dedos de Erisictón no lo hicieron. La piel pálida humeaba por el intenso calor de su sangre, y la criatura se estremeció y palideció ante el fuego que ardía en el interior de Hefesto. No lo dudó, su divinidad lo envolvió mientras presionaba más, el calor hacía que la criatura rugiera aún más. Esto no es una posesión, pensó Hefesto. En teoría, las maldiciones que transformaban a alguien siempre eran lentas. Las transformaciones tan rápidas solían estar respaldadas por rituales, campos delimitados u otros medios externos. Gra. Se resistía a su agarre, o al menos lo intentaba. Se está rompiendo, pensó Hefesto. El hombro, los codos y la espalda. La piel pálida del monstruo se resquebrajaba, resumando sangre y miasma a partes iguales. Se fortalecía, pero al parecer, a un precio. GRK. Ra. Shunk. Hefesto parpadeó mientras la criatura intentaba hundirse en la tierra. ¿Qué? Murmuró Eri, no, no lo hagas. Golpeó el suelo con las manos, y palabras poderosas resonaron en ella. El sudor se formó al cerrar los ojos en total concentración. Gra. La tierra se endureció alrededor del monstruo, atrapándolo mientras forcejeaba. Un último acto de desesperación. Su cuello se alargó, sus dientes se agrandaron mientras su cabeza se lanzaba hacia el tendón de la pierna de Hefesto. Crujido. JejejejejeRRRRKKK. Sus dientes se quebraron contra el metal divino, arañando su mandíbula y sus dientes rotos. Intentó hundirse de nuevo, sin éxito. Hefesto lo levantó, destrozando la tierra al propinarle un golpe en el estómago. El eco resonó en el claro, y el suelo se estremeció ante la fuerza que hizo caer al monstruo de rodillas, con el brazo aún en las manos de Hefesto. Era joven, aún débil para estándares monstruosos. El sonido ahogado se apagó cuando Hefesto lo colocó en una posición diferente, levantándolo del suelo al que intentaba escapar. Padre. Mestra estaba angustiada, aún luchando por comprender la transformación que acababa de ocurrir. No estaba sola, pues Hefesto frunció aún más el ceño. ¿Qué es esto?, pensó. Surgieron recuerdos de Emilia matando bestias similares en tamaño y concepto. Devoradores de hombres nacidos de la desesperación por sobrevivir. Sin embargo, el problema era que tales criaturas eran nativas de Norteamérica, con una fuerte historia relacionada con las tribus algonquinas. Eran inquietantemente similares, pero la capacidad de fundirse con la tierra era inusual, por no mencionar la falta de posesión. Esto era algo extraordinario. Podía sentir bajo su quitón como los músculos y los huesos se movían, como si la criatura fuera a estallar al intentar crecer. GRK. Ra. La criatura también carecía de cognición. Aunque caníbales y hambrientos, los wendigos eran peligrosos precisamente porque conservaban la fuerza cognitiva de una persona. Podían imitar voces, usar estrategias y usar su fuerza mejorada para cazar presas.
Un monstruo maldito. Esto era simplemente una bestia. Papá, podemos curarlo, ¿verdad? Él se quedó quieto, las innumerables espadas que estaba a punto de formar vacilaron ante su voz esperanzada. No dijo nada y ajustó la mano para liberarla. Invocó una daga, la rompedora de reglas. No era perfecta, pues Zeus ya le había demostrado la debilidad del arma. Sin embargo, años de tutela con Hécate le habían dado a Hefesto una nueva perspectiva sobre el uso de la poderosa daga. Además, estaba bañada en la sangre de un hijo de Helios. De todas las armas rompedoras de maldiciones que poseía, la rompedora de reglas era la más cercana a un artefacto divino. Tenía varios proyectos en producción, pero cada uno tuvo un fracaso crítico en ese momento. La hoja golpeó ligeramente la piel, y Hefesto entrelazó con maestría su divinidad entre cada maldición, destrozándola. No le preocupaba demasiado la maldición de Dioniso. Incluso con la ley divina, su pretensión de cualquier tipo de reacción era débil. Sin embargo, incluso con las maldiciones reducidas, Erisictón permaneció inalterado. Tal como Hefesto esperaba, el daño ya estaba hecho. Miró a Mestra. No necesitaban palabras. Los ojos de la pobre chica se hundieron aún más ante su silenciosa petición. Sin embargo, asintió, apartando la mirada. Necesito que gires la cabeza, murmuró. Papá. Le dolió ver a su hija darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Ella, como Styx había mencionado, lo idolatraba. Es cierto que se sentía bien que ella lo viera así. No haber cumplido con sus expectativas era un sentimiento amargo. Pero la realidad rara vez coincidió con la visión. Fue lenta, pero finalmente se dio la vuelta. Fue un solo y fuerte crujido, y el noble murió. Su cuerpo no se alteró. Su cadáver deformado, retorcido por las maldiciones que le fueron impuestas. Levantó el cuerpo y se volvió hacia Mestra. Lo siento, dijo simplemente. La chica solo asintió, apartando la mirada. Hefesto observó el bosque, entrecerrando los ojos. Algo había ocurrido antes en esa pelea, aunque no estaba del todo seguro de qué era. Por un momento, pensó que era Afrodita, pero en realidad eso no tenía mucho sentido. Su divinidad habría saturado el área. Fue como el sonido de una campana. Era el único sonido que recordaba haber oído antes de que todo esto ocurriera. Algo que hay que tener en cuenta, pensó sombríamente. Deberíamos incinerar el cuerpo, dijo Hefesto, decidiendo hacerlo pasar como una mirada superficial. ¿Cremar? Murmuró. De nuevo, las palabras modernas se mezclaron en su discurso. Se aclaró la garganta. Significa que deberíamos quemar su cadáver. La explicación solo la amargó. No todos los griegos seguían la idea de incinerar a sus muertos. Algunos los enterraban, otros los arrastraban al mar, y unos pocos los enterraban en los bosques. Las tradiciones variaban según las regiones de Grecia en esta época temprana de su historia. Parecería que... Eso es demasiado bueno para él, murmuró Mestra. Hefesto parpadeó. Parece que me equivoqué, pensó. Sea como sea, afirmó Hefesto, dejar su cuerpo tal como está solo permite que se desarrollen más mutaciones. Quemar su cadáver elimina cualquier posibilidad de que eso suceda. Ella asintió pero hizo una petición. No le marquen una tumba, casi suplicó, simplemente dejen que las cenizas fluyan a los vientos. Colocó el cuerpo en el suelo y, con un chasquido, las llamas lo envolvieron. Se descompuso rápidamente. El olor a carne quemada le provocó náuseas a Eri. Con un gesto de la mano, apareció un sello que limpió el aire. Es una bruja. Gritó un aldeano al azar. Correr. Las puertas se cerraron a la fuerza y algunos aldeanos salieron corriendo. Uno siguió corriendo incluso dentro del bosque. Eri parpadeó, frunciendo el ceño ligeramente. ¿Eran todos estúpidos? Una diosa conjuró fuego y no pasó nada. Usó magia durante la pelea de su padre. Sin embargo, ahora que usaba hechizos, perdieron la cabeza. Es simplemente magia, murmuró. Correr. Eri puso los ojos en blanco, preguntándose a qué venía tanto alboroto. No era como si su padre no se hubiera prendido fuego y luego hubiera luchado contra un monstruo. Había aprendido a vivir con ello, siguiendo los pasos de su padre y ayudando a los demás cuando lo necesitaban, pero aún le molestaba cómo la gente asumía lo peor con su magia.
Una cosa era ignorar los celos, el miedo era otra. Frunció el ceño, disgustada por cómo los demás simplemente huían, con los ojos abiertos de par en par, al contemplar su magia. «Idiotas», murmuró. Ella agradeció la mano de su padre mientras le alborotaba la capucha. Él se giró y asintió hacia el árbol. «Eri y yo iremos al árbol. El tiempo apremia». Mestra no dijo nada, solo se quedó mirando los pocos pedazos que quedaban de las cenizas de su padre. «A mí». Hefesto negó con la cabeza a Eri, indicándole a su hija que lo siguiera. Ella se subió rápidamente a su lomo, rodeándole el cuello con los brazos, dejando a la pobre Mestra con sus emociones. Eri abrazó fuerte a su padre mientras corría, sintiendo el viento en su cabello mientras corría rápidamente hacia las ninfas que quedaban. Estaban mejor, las pocas que, según dicen, eran pálidas pero vigorosas. Una muerte lenta, pero definitiva. Eri luchaba por comprenderlo, el vacío en sus ojos. No fue hasta que se acercaron al árbol blanco que comprendieron por qué eran mejores. Ceres había absorbido toda su energía necrótica que pudo. Ya no podía mantener su apariencia humana, apareciendo en su lugar como un espectro de madera, con la tosca forma de una mujer. Su corteza estaba astillada por la descomposición. Eri no pudo evitar taparse la boca. Hefesto se arrodilló junto al árbol, apretando una mano contra la corteza podrida. Cerró los ojos. Su divinidad se expandió ante su exigencia. Hasta entonces, había tenido la suerte de alcanzar a las ninfas antes de que llegaran tan lejos. Estaba literalmente a las puertas de la muerte. Por un instante, sintió la mirada de Thanatos, con su juicio claro. Podía fruncir el ceño cuanto quisiera, no importaría. Estar cerca de la muerte no significa que estén al alcance de Thanatos. El torrente de fuego envolvió el tocón. Ceres, en estado de descomposición, estalló con fuego divino. Se extendió por el bosque, y varias ninfas suspiraron de alivio. La energía necrótica no se desvaneció. Mordió y arañó su poder, gritando contracorriente. La energía de los dioses era infinita, en ciertos aspectos. Su capacidad para reponer su poder solía ser mayor que el costo. Generalmente, su fuerza se desvanecía y el susurro de la muerte en su oído. Simplemente déjalo ir. Aún así él soportó. Déjalo ir. No le importaron las amenazas de muerte. Sobre todo cuando la necrosis finalmente gimió derrotada, dispersándose por completo. Ceres se quedó frente a ellos, con los ojos abiertos al recuperar su forma humana. Había un resplandor en ella, sus labios temblaban ligeramente. Demeter apareció junto a él, extendiendo la mano hacia su querida amiga. «Ceres», susurró Demeter. «Mi señora, yo». La diosa de la cosecha agitó la mano, con su sirvienta barra amiga a salvo en sus manos. Encontrarían un hogar para ella, libre de la influencia humana. Se giró hacia su sobrino, y ante la sorpresa de las ninfas restantes, inclinó ligeramente la cabeza. «Gracias», dijo sinceramente. Su mano se extendió hacia ella. Su agotamiento era evidente, pero al estrecharse la mano, la deidad que tenía ante ella nunca se sintió más fuerte. Su amiga estaba viva, el agarre de Thanatos ausente, las huecas condolencias de la muerte desaparecidas. Hoy era un día hermoso. ¿Encontrarán hogares adecuados?, preguntó Hefesto. Por supuesto. Ceres era terca y se negó a mudarse cuando los humanos llegaron aquí. He encontrado un lugar, lejos de la mano humana. Sus hombros se hundieron y su sonrisa se convirtió en una mueca burlona. Bien. Ven, Eri. Es hora de empezar a acampar. ¿Ya? Pero, vale. Por un momento, Demeter sintió la tentación de reponer la energía que Hephaestus había perdido. Pero tal cosa parecía más íntima de lo que ella se sentía cómoda. Una suave sonrisa y una mano apreciativa la hicieron reír levemente. Aprecio la idea, tía Demeter, pero te prometo que estaré bien. Ahora, como recompensa, ¿podrías cortarle la vida a Dioniso? Sabes tan bien como yo que sacaría algo en claro de esto, por muy débil que fuera su afirmación. Destruir su maldición apenas era una ofensa en esta situación, pero Hefesto no quería a ese fiestero cerca de su hija. Llámalo paranoia o lo que sea, pero no iba a suceder. También fue un beneficio adicional sacar a Demeter de su servicio, un hecho que ella apreció. Debes estar cansado, por favor, indicó. Acampa donde quieras.
Mientras estés en mi territorio, nada te molestará. Te lo agradezco. Ven, Eri. Se arrodilló, y la muchacha se subió a sus hombros. Las ninfas hacía rato que se habían ido, reunidas por Demeter. El sol, aunque ya estaba alto, comenzaba a menguar ligeramente. Acampar pronto fue lo mejor. Ifrit se desplegó y se elevó a los cielos como explorador. En cuestión de segundos, encontraron un campamento adecuado. Mientras atravesaban el bosque, Eri no pudo evitar hablar. «Papá», preguntó mientras él corría por el bosque. ¿Por qué no nos quedamos? Maté al padre de la niña, Eri. Por mucho amor perdido, eso no cambia. Además, la comunidad se recompondrá con el tiempo. Podríamos haber ayudado. Él sonrió y se le escapó una suave risa. ¿Qué? N no tiene gracia, hizo pucheros. No lo es, coincidió, pero ¿qué ayuda le darías a Eri? Su comunidad es suya. ¿Sabes siquiera qué necesitan? Ella frunció el ceño. No lo sé, admitió. Ayudar es admirable, pero debe estar moderado por las circunstancias y las propias fuerzas. Aterrizó en el lugar que Ifrit había encontrado, el fénix erizó sus plumas mientras se posaba en una rama. «A fuerza», murmuró. «Sí. Si no puedes ayudarte a ti mismo, no tienes por qué ayudar a los demás. Porque solo agravaría el problema», dedujo. «Exacto. Ahora que el sol aún está alto, vamos a cazar». Ella asintió con entusiasmo, saltando de la espalda de su padre. «Quédate cerca de mí, pero a ver si puedes encontrar algunas huellas, ¿de acuerdo?» Se movió, con Ifrit vigilándola atentamente mientras ella inspeccionaba diligentemente el campamento en busca de algo. Hefesto se puso manos a la obra rápidamente. En cuestión de segundos, hizo una hoguera y echó el combustible. Con su magia, hizo unos asientos que parecían troncos, junto con rollos de piel. Sonrió cuando Eri emergió de entre los arbustos. «Papá, papá. Encontré». Su rostro se iluminó con asombro, sus ojos abiertos y brillantes. Él se giró, haciendo una mueca al ver a Afrodita detrás de él. «Sabes, la mayoría de los hombres reaccionan mejor conmigo», se rió entre dientes. «Afrodita», murmuró torpemente. Nunca le había dado mucha importancia. Al fin y al cabo, su acuerdo con Afrodita era, en última instancia, ocuparse de sus propios asuntos. Pero ahora, allí estaba ella, ante él y su hija. Aunque eso era secundario, comparado con el hecho de que no la había sentido cerca en absoluto. Eri salió de su estupor e hizo una reverencia. «Te saludo, señora Afrodita». La mujer esbozó una sonrisa incómoda. «Qué educado», murmuró la diosa. Su gracia regresó cuando se volvió hacia su marido, toda sonrisas. «Tengo que decir que fue todo un drama. Agradezco una buena presentación de vez en cuando, esposo». Ante el simple parpadeo de Eri, el amor hizo pucheros. «Oh, ya lo sabías. ¿Pensaste que lo escondería?», preguntó Hefesto. «Supuse que lo harías. No es como si nos hubiéramos casado por voluntad propia, para empezar». «¿Por qué estás aquí?», preguntó. «¿Me creerías si solo viniera a saludarte?». «Por supuesto». Las miradas de Eri se cruzaron. Había una extraña tensión, como si ninguno supiera qué hacer con el otro. Sus ojos se iluminaron al pensar en algo. Si no sabían qué hacer el uno con el otro, era fácil de solucionar, ¿verdad? «Señora Afrodita, ¿le gustaría unirse a nosotros para cenar?». Los ojos de su padre casi se le salieron de las órbitas al mirarla con esa mirada de odio de padre. La sonrisa de Afrodita se ensanchó ante el pequeño destello travieso de Eri. «Ah, ¿sí? Bueno, si insistes, cariño». Para Eri, Afrodita era una mujer alta, con cabello blanco como la nieve. Sus ojos eran como esmeraldas, su cuerpo en forma y tonificado. Las imágenes de Atenea que Eri había visto en su vida y de la madre que la crió se fusionaron para crear la mujer ideal de Eri, Afrodita. Sin embargo, para Hefesto, la apariencia de Afrodita cambiaba constantemente con cada encuentro. Hoy se parecía más a Sakura, la de los recuerdos de Emilia, aunque con el pelo negro en lugar de morado. De adulta, era una mujer despampanante, pero eso no desmintió la idea de que su propia hija estaba obrando en su contra. «Entonces, ¿qué tal si vas a casar a papá? Podemos encender el fuego». Él frunció el ceño.
Eri. Oh, esa es una idea maravillosa, bromeó la diosa, observando su creciente incomodidad. El fénix se encendió de repente, gritando hacia el cielo. Ambas chicas alzaron la vista, con una mirada inquisitiva ante la expresión severa de Festo. «Está por la comida», murmuró. Se giró hacia Afrodita y le indicó que se sentara. Vestía sedas finas, pero ni siquiera en medio del bosque perdió la sonrisa. Se sentó con gracia, creando un cojín debajo para apoyarse y consolarse, justo a su lado. «Imagina mi sorpresa al verte aquí», cuestionó Afrodita. «Yo. Me sorprende que hayas dejado el Olimpo en general». «Oh, no te pongas sarcástica conmigo solo porque aparecí, soy tu esposa, para que lo sepas». «Lo sé, me lo recuerdas constantemente», se quejó. «¿Es mi presencia una molestia?» Ella se rió. «En circunstancias normales, nunca. Pero estoy aquí con Eri, de viaje para ver a su madre. Te aseguro que no somos de los que se dejan, no me importa». Sonrió Eri. El lento giro de la cabeza de su padre hacia ella solo la hizo reír aún más. «Qué dulce. Bueno, supongo que me quedaré, aunque sea un ratito. Jeje». El único hombre entre ellos solo pudo sonreír con sorna. Afrodita frunció el ceño al ver su mirada, pero no pudo mantener la suya. No interactuaba con niños en absoluto. Hablar con uno era raro. «Entonces, ustedes se conocen», sonrió Eri. «Estamos casados», dijo simplemente. «Vale, probemos algo más», murmuró Eri. «¿Se conocen bien?» «Oh, un poco. Hablamos en el Olimpo durante las reuniones. Lo he visitado un par de veces». «¿Por qué te preocupa que tu padre se vaya?» Eri parpadeó. Luego rió como si lo que Afrodita había dicho fuera lo más absurdo jamás dicho. Hefesto se frotó los ojos. «Eri», gimió, «ya hemos hablado de esto». «¿Qué? ¿Es tu esposa?» «Es de mala educación no ofrecerle nada cuando llega. ¿Te imaginas si simplemente le dijeras que se fuera?» En realidad no podía refutar eso. La sonrisa sarcástica que ella le dirigió solo añadió más leña al fuego de su enojo. «¿No aprendiste nada?» Eri rió, mirando a Afrodita. «Pero es simpática, ¿verdad?» «Eso dijiste». «Oh», se quejó. Afrodita rió un poco más, aumentando el sonido. «¿Hablas de mí?» «Una vez me preguntó por ti, le hice caso, en realidad no es golpear». El cadáver de un ciervo aterrizó tras él, un silencioso agradecimiento emanando de lo más profundo de su alma. Afrodita observó al hermoso pájaro volar. Las llamas azules eran una vista única, incluso entre bestias divinas. Fue entonces cuando olió la sangre. «¿Estás cocinando carne?», murmuró. «Sí». Eso fue todo lo que dijo mientras se daba la vuelta para empezar a descuartizar al ciervo. Eri sonrió a la ahora incómoda diosa. Entonces, eres Afrodita, diosa del amor, ¿verdad?» «Así es», murmuró, sintiendo una punzada al oír el sonido de la carne al ser desgarrada. «Eso es genial». «¿Cómo lo haces?» «Hacerlo». Eri sonrió, inclinándose. «¿Sabes qué?» Aunque la diosa entrecerró los ojos, no se le ocurrió nada. Eri señaló su boca. Lentamente, sus ojos se abrieron de par en par, inclinándose hacia adelante. «¿Estás hablando de encantos?» «Charmspeak». «No sé qué es eso, me refiero a cómo fusionas tu poder con tu voz con cada palabra. Es fascinante, ¿cómo lo haces?» «O sea, mamá Hécate, ya sabes, no puede hacer eso. Tiene que atar su voz o simplemente resuena salvajemente cuando hace hechizos. Aún así, estás pronunciando cada palabra y no me estoy volviendo loca». Los ojos de Eri se abrieron y miró fijamente a Afrodita. La diosa se sentía incómoda, pues nunca antes la habían elogiado por su voz. Bueno, no en este contexto. Hefesto, sin embargo, se relajó, respirando aliviado. Así que se trataba de magia. Su pobre hija estaba obsesionada con ella, fijándose en cada detalle único que podía. Fue una bendición para su aprendizaje, pero se volvió miope sobre a quién dirigir sus preguntas. Y admiración. Era diferente a la que estaba acostumbrada. La forma en que los ojos de la chica brillaban, no por su belleza, sino por su destreza, era extraña. Su cabello rojo enmarcaba sus inquisitivos ojos dorados, haciendo que incluso Afrodita sonriera levemente. «Bueno, eso es un secreto».
Oh, caca, murmuró Eri, dejando atrás toda pretensión cursi. Eb se puso rígido, pero Afrodita solo rió. Oh, eres bueno. Eri se pavoneó. Lo sé. Oh, eres adorable. ¿Por qué no les gustas a otros niños? Son todos tan... ¡Qué asco!, añadió Eri. ¿Sí? Por fin alguien lo entiende. Eb se giró lentamente, observándolos mientras hablaban. Los pies de Eri golpeaban la madera con entusiasmo. Miró a Ifrit, el pájaro igualmente perturbado. Entonces, ¿usas magia en tus palabras? Bueno, sí. Sin maná, nuestras palabras no pueden invocar hechizos. No es mucho, pero la cuestión es que unimos nuestros hechizos más grandes de alguna manera. Algunos usan runas, otros encantamientos. Conozco a una chica que lo firma todo. Señales. Como con las manos o algo así. Ella lo llama lenguaje de señas, y nunca lo entenderá. En fin. No se le da muy bien. Además, es un poco molesto. ¿Ah, sí? Cuéntamelo. Chismes, los dos estaban chismorreando. La naturaleza alegre de Eri se entremezclaba con la de Afrodita en la peor combinación que jamás había visto. Unión. Incluso cuando Hefesto se sentó entre ellos, Afrodita simplemente apareció junto a Eri, los dos absortos en los sucios detalles de la isla de Hécate. Así que usan pociones para embellecerse. Toda esa charla sobre belleza natural siempre me sonaba mal, sobre todo esa chica Gadral. Todos lo hacen, dijo Eri poniendo los ojos en blanco. Es muy extraño. No entiendo por qué tienen tanta obsesión. Afrodita observó a la joven. Piel clara, dientes blancos, cabello hermoso. Era como si no se diera cuenta de nada. Lo entenderás cuando seas mayor, sonrió la diosa. La comida está lista, murmuró Hefesto, tan absorta en la conversación que ni siquiera una diosa notó el olor. La ambrosía y el néctar siempre eran perfectos, adecuados al gusto de quien los bebía. Tan perfectos que resultaban un tanto monótonos. Así que cuando el olor a carne chisporroteante, aderezada, llegó a su nariz, la diosa lo notó. Afrodita entrecerró los ojos al darse cuenta de cuánto extrañaba. Sobre las llamas había una rejilla metálica, con la sartén encima. Conjuró discos de un material que ella nunca había visto, con herramientas metálicas. Uno tenía la forma del tridente de Poseidón, diminuto, el otro un cuchillo pequeño. Parpadeó con aire de lechuza al ver a Eri, quien tomó su plato con la boca abierta mientras hundía el tenedor en la carne y comenzaba a cortarla. Afrodita aceptó su propio plato, imitando a la niña pequeña. Esto está mucho más limpio, pensó la diosa, saboreando el rico sabor de la carne. Había cocinado carne antes, y el sabor no se parecía en nada a este. No superaba al néctar, ni mucho menos, pero era tan diferente que sin duda lo parecía en ese momento. Tengo que preguntar, ¿por qué estabas aquí? Se animó, mirando a su marido. Hefesto siempre había sido un poco anticuado, pero siempre era sincero. No percibió ningún reproche en su tono, solo curiosidad. ¿En serio? Estudiando. Su rostro estaba tan inexpresivo que ella le arrojó el tenedor. Él parpadeó cuando rebotó en su cara sin hacerle daño. No dije nada. No tenías por qué. Esa chica, su amor se estaba muriendo. Eri se animó cuando Afrodita miró al cielo. Normalmente evito esas cosas, no me competen al menos, no quería que lo fueran. El amor es eterno, nunca muere, nunca se desvanece. El mío no. El amor es. Ella sonrió, perdida en su pequeño mundo. Es hermoso. Esa oleada de emoción que sientes cuando cruzas miradas con tu amante, el sabor. Ejem. Ella se quedó quieta, observando la mirada confusa de Eri. Ella ya tiene edad suficiente, murmuró Afrodita. Sus ojos brillaban mientras un calor opresivo la sofocaba en el rostro. Oh no, graznó ella, con la garganta seca. Sin embargo, los ojos de Afrodita se iluminaron y chasqueó los dedos mientras señalaba entre ellos. Eso es lo que estaba estudiando. ¿Qué? Murmuró Eri con la boca llena. Traga tu comida antes de hablar, Eri, es de mala educación. Se tragó la comida, bocados tan grandes que podrían ahogar a un niño normal. Parpadeó al volver a preguntar. Esta emoción, este amor que siento entre ustedes dos. Normalmente me deleito con el de mis otros conocidos, pero he empezado a ampliar mi perspectiva. Ha sido interesante.
Afrodita masticó otro trozo antes de tragarlo. Eri se maravilló de la gracia con la que la diosa parecía comer. Eri simplemente lo masticó como siempre, pero intentó imitar la cautela con la que Afrodita comía. Hoy vi morir un amor, suspiró la diosa. Siempre pensé que era eterno, incluso entre los humanos. Cambiante quizá, pero siempre presente. Yo estaba equivocada. Sonrió, disfrutando del cambio de expresión en Hefesto. Oh, parecía tan estoico como siempre, pero el vínculo entre ellos tenía efectos secundarios imprevistos que dudaba que el dios conociera. Sus emociones, podía sentirlas. Eran silenciosas, fáciles de ignorar, pero podía sentir su corazón como si fuera el suyo si se concentraba en él. Él estaba impresionado, feliz por ella y también sorprendido de que ella pudiera hacer tal deducción por sí misma. Fue al mismo tiempo halagador y insultante. Entonces, ¿estás recorriendo Grecia en busca de inspiración?, preguntó Eri. Esa es una forma de verlo, supongo. Afrodita tamborileó con los dedos sobre los labios. Más, expandiendo lo que sé. Alguien me mostró que el mundo no es tan simple como creía. Ella miró a Hefesto mientras comía, riéndose un poco ante la mirada vacía en sus ojos. ¿Qué? La sonrisa de Eri se desvaneció al observar cómo Afrodita miraba a su padre, estrechándose lentamente mientras masticaba su cena. Las dos chicas se miraron fijamente, y Eri casi siseó ante la sonrisa burlona que la diosa le dedicó. Los suaves dedos de la diosa acariciaron el cabello de Eri. Lindo. El cabello de Eri se erizó de repente. Literalmente. Ambos adultos parpadearon ante el repentino alboroto de cabello mientras Eri se enfadaba. Afrodita rió mientras sus mejillas se iluminaban. Oh, eso es simplemente precioso. El cabello de Eri se había vuelto desgreñado, sobresaliendo como un plumaje. Ifrit dejó de alimentarse para observar al niño, con la vista clavada en el suelo mientras éste asimilaba su propia existencia. Eso es nuevo, murmuró Hefesto. Eri se estremeció mientras Afrodita jugaba con su cabello, la niña se sonrojó horriblemente. Oh, esto es simplemente adorable. Afrodita se quedó quieta mirando hacia arriba. Quiero tener hijos ahora, murmuró. Suéltame, dijo Eri con un puchero, y su leve expresión solo acentuó el arrullo de la diosa. Un abrazo rápido fue más bien un susurro que llegó al oído de Eri. Nosotros no somos así, Eri, así que no te preocupes. Eri miró a la diosa. El poder de sus palabras resonó al sentir la sinceridad en ellas. Un poco de encanto le trajo una sensación de paz a Eri, y su cabello se relajó en sus finos mechones habituales. Eso fue polimorfismo. No sabía que habías cultivado esa habilidad, dijo Hefesto. Yo no sabía que podía hacer eso. Lo más probable es que eso sea obra de Hera. Afrodita levantó ambas manos mientras Hefesto intentaba levantarse. No es así. Hay poder en la sangre de Hefesto, y en la tuya fluye por las venas de Eri. Un pequeño fragmento del poder de Hera está ahora en Eri. En este caso, la transformación. Hera tiene talento para eso, murmuró Hefesto. Oh, qué talento tan grande. Le encantaba transformarse en los diferentes animales y criaturas que imaginaba. ¿Por qué crees que Zeus se transformó en un pájaro para cortejarla? En aquel entonces, nadie más podía hacerlo tan bien como ella. Le llevó meses, si mal no recuerdo, murmuró. ¿Estabas presente antes de que Zeus se casara con Hera? Afrodita frunció el ceño un poco ante la mirada de ojos abiertos que Eri le dirigió. Cualquier pensamiento que tengas sobre mi edad, olvídate de ello. Lo siento, murmuró Eri rápidamente. Yo simplemente no lo sabía. Pensé que Zeus era tu padre. El disgusto fue tan profundo que la barbilla de Afrodita se hundió en su cuello. ¿Ese, quién? No. Zeus no es mi padre. ¿Quién lo dijo? Fue Hermes. Apuesto a que fue Hermes. No volveré a dejar que ese, se revuelque en mi cama. Ella miró al cielo y su voz resonó. ¿Oyes eso? Nunca más. Ella tomó salvajemente un trozo de su carne, masticándolo bruscamente antes de calmarse. El punto, ¿dónde estaba? El poder de Hera, añadió Hefesto. Cierto. Es nieta de Hera. Aunque las mujeres pueden rechazar esa relación, la sangre no miente. La sangre lleva poder, y ese poder se expresa así. Cabello enredado, se quejó Eri, me salió cabello enredado.
Al menos no tienes la habilidad de convertir un dedo en un arbusto, se encogió Afrodita. ¿En serio? Ojalá estuviera bromeando. Un nieto de Pan puede convertir cualquier parte de su cuerpo en vegetación. Inútil, en general. ¿Pan tuvo hijos? Preguntó Hefesto frunciendo el ceño. Esa cabra no hace más que tener hijos y los abandona. Si no son inmortales, no se molesta. De hecho, Pan lleva un tiempo desaparecido. ¿Sabes algo al respecto? Lo había dicho con sinceridad, pero la violencia salvaje que le atravesó el corazón le dio un vuelco. Siempre había visto la calma exterior, la roca inmóvil. La furia fundida que bullía bajo ella la inquietó un poco con la brusquedad con la que surgió y fue aplastada. Controló sus rasgos para ocultar su preocupación. Algo así, no podía ser sano, ¿verdad? No tengo ni idea, afirmó Hefesto. Me imaginé que no lo harías, sonrió Afrodita suavemente. Simplemente mintió, pensó. Su mente corría a 1000 por hora, la absoluta imposibilidad de lo que acababa de presenciar la desquiciaba. En teoría, debería acudir directamente a Zeus. Un dios capaz de mentir, eso tenía consecuencias. Sin embargo, su primer pensamiento no tuvo nada que ver. Más bien, era para callarse y guardárselo para sí misma. Era una extraña sensación que floreció en su interior, una extraña emoción protectora que en realidad no había sentido antes. ¿Estás bien? Se giró hacia Eri, la pequeña niña la miraba con preocupación. Oh, estoy bien. Soy una diosa después de todo. La muchacha la miró, pero asintió y siguió comiendo. La forma que adoptó Afrodita fue una fusión de las madres que tuvo esta muchacha. Amor por ambas, anhelo por una. Afrodita prefería el amor en su estado más puro. Sin embargo, esta muchacha y Mestra le habían demostrado que el amor albergaba profundidades que ella nunca había explorado. Lo evitó. Miró a Hefesto. El amor que sentía por Hécate era dulce, como el vino añejo, una madurez que rara vez sentía. El amor por Eri era una montaña inagotable, que se hacía cada día más grande y fuerte. Pero eso no era todo. En su corazón, había un peso, quizás. Afrodita se volvió hacia Hefesto, el hombre la miró mientras terminaba su comida. ¿Sí? Espero que ambos tengan una buena y relajante noche, dijo. Sus palabras se estremecieron con el poder primordial que ejercía en secreto. Desde que comenzó esta exploración de las emociones, su control sobre su poder aumentó constantemente. No surtiría efecto de inmediato, pero aunque fuera solo por un momento, esperaba que trajera paz para esa noche. Y las palabras de Artemisa resonaron en su cabeza. Se puso de pie, y las placas se dispersaron en luces azules mientras extendía la mano. Afrodita parpadeó, apretando la suya mientras sonreía. Fue un placer, gracias. Sé que Eri disfruta de tus conversaciones, si alguna vez quieres volver a visitarnos, no dudes en hacerlo. Solo, avísame, por favor, enfatizó. No necesitaba que Cassandra volviera a ver a Afrodita. El enamoramiento de ese pobre centauro era profundo. Tuvo que consolar a Cassandra durante días por su vergüenza. Aunque fue divertido. Ella le apretó la mano, casi para tranquilizarlo. Antes de que pudiera preguntar, se giró hacia Eri. Fue un placer hablar contigo, Eri. Escucha a tu padre. Todos se enteraron de eso. Gimió Eri. La diosa simplemente le guiñó un ojo. Escucharás, ¿verdad? La chica solo asintió, con el ánimo amargado por el recuerdo. Un suave gesto y la diosa se dispersó. Ella era agradable, murmuró Eri. Lo dices como si fuera algo malo, dijo su padre arrastrando las palabras. Podría ser, podría ser. Eri, lávate, es hora de dormir. Los dos fueron al río a lavarse las manos y el cuerpo para pasar la noche. Sin embargo, mientras caminaban de regreso al campamento, el agotamiento no afectó a uno, sino a dos. Estoy cansado, pensó Hefesto. Y Frid chilló y permaneció vigilante entre los árboles en lugar de buscar refugio dentro de su mundo como solía ser. Papá. Parpadeó somnoliento, sonriendo mientras Eri bostezaba. Se metió en el primero que había conjurado, y su suavidad lo envolvió, arrastrándolo lentamente hacia las profundidades. Y Frid graznó una vez más, un llamado más suave. Sin embargo, sus ojos no se cerraron. No hasta que Eri se subió a él como a veces hacía. Quiero dormir contigo, papá. Ni siquiera respondió.
Su hija empezó a roncar casi inmediatamente después. ¿Cómo lo haces?, murmuró. Le resultaba extraño este pequeño talento suyo. Por primera vez en años, Hefesto durmió. Sus sueños fueron apacibles, las palabras de su esposa lo arrullaron hasta un sueño reparador. Rin. A fin del capítulo. Bulla. Me costó un poco, pero lo conseguimos. Espero que hayan disfrutado del capítulo. No suelo terminar en suspenso, pero esta vez me pareció apropiado.